Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, para continuar con este tema de técnicas de investigación en neurociencias, nos habían faltado checar este tema de microscopía. Entonces, el tema de microscopía, pues va a checar todas las técnicas que requieren justamente de un microscopio para poder trabajar. Entonces, ya vimos la clase de biología molecular. Entonces, en esta clase vamos a utilizar muchísimo los conocimientos anteriores de ella para poder checar este tipo de técnicas que vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con estas que son el denominado Bread y Fred. Entonces, el Bread y el Fred, ¿a qué están refiriéndose? Bueno, este tipo de técnicas utilizan justamente la energía de la fluorescencia para poder checar si dos moléculas están a cierta distancia una de otra. Nosotros vamos a tener esta energía de resonancia de transferencia de energía. Esto hace referencia a que vamos a tener un fluoróforo o una molécula bioluminiscente. Entonces nosotros vamos a tener le vamos a proveer luz. Entonces esta molécula va a cambiar y por supuesto va a emitir esa luz. La emisión o la energía de emisión de este fluoróforo o esta molécula bioluminiscente, si está de cierta forma muy cerca de otra molécula fluorescente, es posible que la energía de esta emisión se pueda transferir a la otra molécula. De esta forma también cambiando su fluorescencia y emitiendo otro fotón. ¿Sale? Entonces, en eso se basan estas dos técnicas. Se basan entonces en la cercanía de dos moléculas, como les digo, bioluminiscentes o fluorescentes, las cuales una es excitada con cierta luz y emite. Y esa emisión que tiene esa molécula se puede transferir a la otra molécula. Y por lo tanto, pues la otra molécula es también excitada y también emite fluorescencia. Por supuesto, para que ocurra esto, se requiere, como les había comentado, que estén en una distancia, pues, cercana y en una orientación también. Entonces, esto nos va a dar muchas pistas de justamente si algún receptor o alguna molécula está en contacto con otra, ¿vale? Esas son las preguntas que puede responder este tipo de técnicas. ¿En qué procesos celulares, pues dos o receptores o moléculas o proteínas pueden juntarse, ¿vale? Entonces, para eso se utiliza este tipo de técnica. Entonces, como les decía, todo es acerca de la distancia. Aquí en A nosotros tenemos un fotón de excitación, es la luz que nosotros les vamos a dar. Si dos moléculas, que otra vez pueden ser fluorescentes o bioluminiscentes, están a qué distancia, a una distancia menor de 10 nanómetros, menor o igual a 10 nanómetros, se va a dar este fenómeno de transferencia de energía, la cual entonces en la otra molécula va a poder emitir un fotón, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener en estas curvas de excitación-emisión, son unas curvas muy clásicas para todos los fluoróforos, en donde nosotros le vamos a proveer una longitud de onda, evidentemente de mayor energía, y esta longitud de onda entonces va a excitar a la otra molécula. Aquí está la excitación del aceptor, si se dan cuenta, pues es menor energía. Y entonces esta otra molécula pues va a excitarse y va a emitir entonces un fotón. Nosotros vamos a tener este tipo de gráficas que se les conoce como eficiencia de la transferencia de emisión de energía. Entonces vamos a tener estas curvas, las cuales van a ir en función de justamente los nanómetros. Entonces, si nos damos cuenta, 10 nanómetros, por mucho que estas moléculas efectivamente estén así, no van a poder transferir la energía, entonces no vamos a tener una eficiencia. Sin embargo, con una distancia de 5 nanómetros tenemos la mitad de la curva, entonces pues sí podemos aceptar justamente esta eficiencia y podemos entonces responder a nuestra pregunta de que si estas moléculas en algún proceso celular se están juntando, bueno, pues sí, sí se están juntando y aquí lo podemos ver, ¿vale? Ya que al fin y al cabo podemos medir la emisión que tiene la otra molécula. Muy bien. Entonces va a haber de dos tipos. Vamos a tener
la energía denominada, más bien la técnica denominada BRED, que viene dado por la bioluminiscencia, y el FRED, que viene dado por la fluorescencia. Entonces, ¿cómo son los setups para estos dos tipos de técnicas? Bueno, pues como les había comentado, el BRED, mejor dicho, en este caso estamos viendo el BRED, se basa entonces en la bioluminiscencia. Entonces aquí la pregunta es, tenemos estas dos moléculas, ¿no? Ejemplificadas con estas caricaturas. Entonces, la pregunta de investigación en estas dos moléculas, puede ser una enzima y su sustrato. Aquí parece que lo están poniendo como enzima y sustrato. Entonces, esta enzima, pues, actúa sobre este sustrato. Si actúa sobre este sustrato, deben de acercarse, evidentemente. Entonces, si yo le pego con biología molecular una molécula bioluminiscente a la enzima y también le pego una molécula bioluminiscente al sustrato, bueno, entonces lo que yo voy a observar es que cuando yo ilumine a la molécula, en este caso a la enzima, con la cierta longitud de onda que le di para la molécula bioluminiscente, yo voy a poder registrar no la fluorescencia que te va a dar el donador, por supuesto, no tiene sentido, puesto que solo estás, me voy a regresar tantito, es como si estuvieras midiendo esto. O sea, como si tú midieras esta longitud de onda, pongámosle un número, 420 nanómetros, 20 nanómetros. Y si tú mides esta de acá, supongamos que son 500 nanómetros, evidentemente tiene menos energía, 500 nanómetros, pues no estás midiendo nada, solo estás midiendo la excitación y la emisión del mismo fluoróforo. Este setup de Brett y de Fred no es objetivo medir esto, quiero que quede muy claro, sino cuando nosotros queramos aplicar esta técnica, no debemos de medir la emisión que te da esta molécula a la cual estamos excitando, pues evidentemente la estamos excitando, pues va a emitir luz, sino nosotros vamos a medir esta de acá. Esta es la que nos va a dar la respuesta a la pregunta de investigación, ¿sale? El fotón de emisión. Entonces, cuando nosotros supongamos que tenemos este setup, sabemos perfectamente las moléculas a las cuales las tenemos que excitar y qué vamos a medir. Tenemos espejos dicroicos, las cuales te van a filtrar toda la luz. Entonces, nosotros no vamos a medir, en este caso habíamos quedado que este era de 510 nanómetros, lo voy a cambiar 510. Entonces, no vamos a medir 510, no tiene sentido. Lo que mediríamos sería la emisión del aceptor, que en este caso podríamos ponerle, pues no lo sé, tal vez unos 590 nanómetros, por decirlo así. ¿Sale? Entonces, quiero que quede muy claro esto. En el setup del Brady, para poder contestar nuestra pregunta de investigación, lo que nosotros haríamos sería emitir, o más bien excitar con 420 nanómetros y medir 590 nanómetros. Si existe la emisión de 590 nanómetros, pues nosotros entonces podemos afirmar que estas dos moléculas están juntas, puesto que si no estuvieran juntas a menos de 10 nanómetros, jamás pudiese crearse la transferencia de la energía y jamás pudiese entonces esta molécula excitar a la otra. ¿Sale? Entonces, así es como quedaría este setup, ¿vale? Entonces, voy a ponerle aquí una pausa. Ok, bueno, ya volvimos aquí. Entonces, como les estaba diciendo, eso es lo que entonces vamos a estar midiendo, la emisión de la molécula aceptora, ¿vale? Entonces, creo que con eso en claro, pues ya estaría muy sencillo más o menos entenderle a esto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Por supuesto, vamos a necesitar un microscopio invertido. Vamos a necesitar entonces una cámara CCD para que pueda entonces adquirir todas estas señales de fluorescencia. Y vamos a tener que ocupar pues los filtros, precisamente tener que filtrar toda la luz que es emitida por las células. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de cuando se están iluminando estas células. Aquí viene toda la bioluminiscencia que se produce cuando estás iluminando las células. Sin embargo, cuando se juntaron estas dos moléculas, la donadora y la aceptora, aquí solo estamos viendo abajo
la parte de la molécula aceptora, y entonces estamos viendo la fluorescencia de la molécula aceptora. Y si vemos fluorescencia de la molécula aceptora, por supuesto que estamos asegurando que ya tenemos entonces BRED, ¿vale? Y pues, eso. Dejé de compartir. Quiero ponerle pausa, pero al recording. Bueno, continuando con esto, ¿qué moléculas donadoras y aceptoras podemos tener? En el caso de ya que estamos hablando del BRED, necesitamos entonces una molécula bioluminiscente. Entonces, las moléculas bioluminiscentes, pues uno de los principales y más utilizadas, pues es la luciferasa, ¿vale? Entonces, la luciferasa fue obtenida a partir de este bichín que está de este lado. Entonces, esta molécula es una enzima, tiene un proceso enzimático, la cual necesita justamente, pues, sus donadores, sus sustratos, para poder producir la bioluminiscencia. Entonces, esta molécula se acopla con una proteína verde fluorescente y es lo que tenemos de este lado. Nosotros, la hipótesis es nuevamente, más bien la pregunta de investigación es, la proteína A forma un heterómero con la proteína B. Entonces, la proteína A, por biología molecular, nosotros le pudimos hacer que expresara una luciferasa. Y también a la proteína B le pudimos hacer que expresara una proteína verde fluorescente. Entonces, pues una vez que tengas la luciferasa, le pones sus sustratos, esta molécula entonces empieza a producir bioluminiscencia y si es que están muy cerquitas, la proteína verde fluorescente pues va a excitarse y va a emitir entonces. Y nosotros lo que vamos a medir va a ser entonces los fotones emitidos por la GFP. Muy bien. Tenemos muchísimos tipos de luciferasa. Esto es qué es lo que va a cambiar básicamente, pues el sustrato. Aquí tenemos este tipo de sustrato y con esta luciferasa tenemos otro tipo de sustrato. Pero básicamente todos se basan en el mismo principio, que tienen que estar a menos de 10 nanómetros. Aquí otra vez tenemos un bajo BRED, está a menos de 10, a más de 10 nanómetros, y si está a menor o igual a 10 nanómetros, pues estas moléculas están juntitas. Aquí el fluoróforo es el denominado Venus. ¿De qué va a depender entonces los fluoróforos y las señales? Pues de lo que tengas, básicamente. De si tienes pues qué moléculas fluorescentes puedes manejar. Otra vez nos basamos entonces en nuestras limitaciones y posibilidades de laboratorio. Y aquí vamos a tener entonces las señales. Esta es la intensidad relativa. Por supuesto, la señal del donador pues siempre va a ser la más elevada, puesto que estamos excitándolo directamente a él, entonces va a emitir con toda su eficacia. La molécula aceptora, por supuesto, como al fin y al cabo es por resonancia, no es como tal una estimulación directa de la luz, no es tan eficiente, sin embargo, sí observamos este pico. Entonces, los puntos azules están mostrando cuando no están cerca y esta línea roja continua, pues está mostrando cuando efectivamente sí está cerca, ¿sale? Entonces, esta es la zona justamente de transferencia de energía del BRED, ¿ok? Esta zona verde. Entonces, fíjense cómo, qué es lo que estamos dando. Estamos excitando a 460, 470 nanómetros y estamos midiendo por los 620, 630 nanómetros. Siempre tiene una menor cantidad de energía lo que nosotros vamos a estar midiendo que lo que nosotros vamos a estar dando. Por supuesto, pues se pierde muchísima energía. Aquí tenemos la GFP. La GFP pues proviene de este bicho, este nidario. Y estas moléculas, como aquí dice, no interaccionan de forma espontánea, tenemos que iluminarlas. Y de verdes fluorescentes ya hay un montonal de verdes fluorescentes y ya ni siquiera son verdes. Ya incluso hay de otras, hay rojas fluorescentes, hay cian fluorescentes, hay azul fluorescentes, de hecho así conoce como Blue GFP. Se sigue poniendo la G de green porque pues básicamente es un cambio molecular en la molécula que le permite ser excitada con luz azul o con luz roja o con luz amarilla o ese tipo de luces. Entonces tenemos ya muchísimas pares, aceptores y donadores, perdón, de este tipo de proteínas.
Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es el denominado corrimiento de strokes, que se tiene que superar. Este corrimiento es básicamente para que las señales no, para que podamos tener dos señales bien diferenciadas. Cuando uno está tratando de comprar estos fluoróforos, tiene que fijarse muchísimo en ellos, en el filtro, en la cantidad de excitación de la longitud de onda para excitarla y la que te va a crear. Si están muy cercanas, por ejemplo, aquí de unos 85 nanómetros, no vas a poder ver nada porque fíjense nada más los picos de emisión, están muy cercanos, entonces no tiene mucho sentido. La señal que vas a obtener pues va a ser muy eficiente, pero no por transferencia de energía, sino porque básicamente estás viendo la fluorescencia o la emisión de la fluorescencia, pues perdón, de bioluminiscencia, pues del fluoróforo que le estás poniendo, en este caso que es la luciferasa, ¿vale? Entonces, pues no. No hay que hacerlo así. Tenemos que hacerlo de este lado, o sea, que esté bastante separados y entre más separados es mejor, ¿sale? Y bueno, pues entonces aquí, por ejemplo, tenemos una iluminante, lo estamos iluminando con 430 y le estamos midiendo entonces en la GFP2, que en este caso está emitiendo hasta la 510, 520. Entonces, pues vamos a tener una buena distancia en nanómetros para poder tener una buena señal, ¿vale? Entonces hay que estar checando muchísimo esto. Muy bien, otra cosa u otra pregunta de investigación que nosotros podemos responder con esta técnica no es solamente si están cerca. Bueno, los investigadores se ponen creativos y entonces dicen, ok, bueno, si nosotros vamos a ver si las moléculas están cerca, también podemos ver si estas moléculas con el tiempo se empiezan a separar. Entonces, eso es lo que se ve en este experimento, en el cual nuevamente utilizan el BRED para poder ver si estos sustratos, que son los que estamos viendo acá abajo, estas moléculas, pues se están separando estas moléculas, ¿vale? Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros podemos ver aquí abajo, en la parte de abajo es lo que estamos viendo, el BRED como tal. Entonces, una vez que se dan todos los sustratos de la enzima, que en este caso es, ¿qué enzima es? Creo que también es la luciferasa. Creo que sí, también en la luciferasa. Entonces, una vez dados los sustratos, pues tenemos una gran eficacia del BRED. Sin embargo, podemos ver cómo a lo largo del tiempo esta eficacia pues va perdiéndose. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que las moléculas de alguna forma o por algún proceso celular se están separando. Muy bien. Entonces, lo que observamos en esta gráfica, donde estamos viendo la eficacia de la luminiscencia relativa, entonces, pues vemos cómo se van separando y van pues siendo un poco diferentes de la bioluminiscencia normal. Toda bioluminiscencia, si se dan cuenta, va decayendo con el tiempo. Toda molécula bioluminiscente va perdiendo entonces su eficacia. Eso es lo que podemos ver aquí con los círculos rellenos, los círculos blancos. Sin embargo, pues es significativamente diferente a cuando tenemos entonces el acople de la molécula donadora y aceptora, ¿sale? Entonces, pues sí, efectivamente, sí hay una separación significativa entre estas dos moléculas. Entonces, eso lo podemos ver. Va a haber otros mecanismos de el BRED, en este caso es el Enhanced Stranded BRED, que en este caso, pues, son otros fluoróforos, son fluoróforos mucho más eficientes. Y en este caso, por ejemplo, pues tenemos otra vez a la luciferasa con otra GFP, y aquí lo están, por ejemplo, revisando si tiene una interacción con otras moléculas. Aquí también lo podemos hacer de esta manera. La pregunta de investigación aquí es, ¿los receptores en estas células se están internalizando? Cuando nosotros necesitamos internalizar algún receptor, tenemos que reclutar moléculas de arrestina, de beta-arrestina. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta caricatura, como primero tenemos en A, pues las condiciones normales, cuando tenemos un buen BRED. En B, si nosotros podemos ponerle un BRED, ni siquiera en la membrana, se puede poner en las vesículas que justamente que jalan a estos receptores. Y aquí entonces en las vesículas sería donde observaríamos el BRED, que es lo que estamos viendo aquí en E. Fíjense cómo aquí en D pues tenemos toda la bioluminiscencia en la membrana, indicando que los dos receptores pues están en la membrana, pero en ella no está en membrana y está en citoplasma, incluso están dentro de estas vesículas, lo que nos está indicando que sí, efectivamente el receptor se está internalizando
y se está almacenando en estas vesículas. Y la otra, como les había comentado, es que incluso se puede acoplar la luciferasa a la arrestina para poder ver el proceso en el cual la arrestina llega, adquiere al receptor, aquí lo tenemos en la membrana, es lo que tenemos aquí en C. Entonces, aquí tenemos esta molécula, estamos viendo cómo este receptor está interactuando con esta otra molécula, no sé qué molécula sea, pero bueno, está. Entonces, pues efectivamente, tal vez la pregunta de investigación sea la estimulación de esta molécula acoplada a la GFP, pues conlleva justamente la internalización de receptores. Entonces, pues se la pegas, la luciferasa a la restina, y entonces pues ves cómo justamente aquí sí tenemos eficiencia de Brett, o nuevamente pues lo puedes poner justamente aquí directamente en la vesícula, ¿sale? O puedes incluso pensar que todo el acople proteico que conlleva el arresto de estos receptores también se jala a esta otra proteína, que esa sería la pregunta de investigación. Entonces, pues observas entonces si hay un BRED dentro de las vesículas, y eso es lo que observamos, pues aquí en esta figura, como de por sí estaba en membrana. Aquí está, bueno, en las vesículas, aquí está en la membrana, aquí tenemos únicamente las moléculas que estamos buscando, y aquí pues ya cuando vemos con el MERSH, pues ya todas están tanto en membrana como en las vesículas. Entonces se puede utilizar de muchas maneras esta técnica para poder checar qué pregunta de investigación es la que tú estás preguntando, ¿vale? Por supuesto que también lo vamos a tener en vivo. Esto es una técnica bastante interesante porque hasta pensaría uno que solamente está delimitado in vitro, pero no, también lo podemos ver en vivo. Entonces, en vivo podemos ver pues también, no sé qué pregunta de investigación uno pueda tener, sin embargo, todo lo que conlleve unión de ciertas moléculas o interacción con moléculas, eso lo podemos ver. Y si se dan cuenta, aquí incluso lo puedes ver por bastantes días. Entonces, aquí lo interesante es saber cuándo estimular las moléculas, porque se pierde un poco la bioluminiscencia, y cuánto estarlas midiendo, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver la fluorescencia del donador, del aceptor, y esto de open. No sé qué se refiere con open, pero bueno, también se puede hacer, ¿sale? Incluso se puede utilizar muchos fluoróforos, no solamente uno, puedes utilizar varios. Entonces, la transferencia de energía, aunque no es tan eficiente, pero se pueden utilizar varios fluoróforos, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la parte del BRED. Vamos a ver ahorita entonces directamente el FRED, que es básicamente lo mismo, pero ahora con fluorescencia. Continuando entonces con esta parte del BRED, nosotros lo del FRED, perdón, lo que vamos a tener es que en este caso pues es casi lo mismo, nada más que estamos utilizando moléculas fluorescentes. Entonces, es básicamente lo mismo, o sea, se pasa de un fluoróforo a otro fluoróforo. Y más bien el fundamento de la técnica es exactamente igual. Vamos a tener una excitación y vamos a tener una emisión de un fluoróforo, y aquí estamos ejemplificando dos fluoróforos, el fluoróforo cian y el hielo. Entonces, pues aquí estamos viendo la emisión del donador y la excitación del aceptor. Entonces, pues aquí no hay FRED, están muy lejos. Aquí estamos viendo en las abscisas es distancia. Entonces, únicamente cuando estén más cerquita, pues vamos a tener entonces el FRED. Y aquí nuevamente lo tenemos, 405 nanómetros, emite a 477. Aquí no hay FRED, perdón, y con 405, si están cerquita, pues ya va a emitir a 502, ¿vale? Entonces, pues esto es básicamente lo mismo. Aquí también tenemos que tener en cuenta la orientación. Esto es muy importante y esto es algo que sí hay que tener mucho en cuenta. Hay que hacer bastantes pruebas y controles, porque de repente pueden juntarse las moléculas, pero no están en una orientación buena. Entonces, pues ya no vamos a tener entonces nosotros una buena medición, ¿sale? Los usos nuevamente, pues vamos a ver lo mismo, es la interacción entre dos distintas proteínas, como lo vimos anteriormente. Entonces vamos a tener este tipo de gráficas. Esto es exactamente lo mismo que vimos con el BRED, nada más que en este caso con moléculas fluorescentes. Y aquí estamos viendo entonces la interacción entre esta molécula denominada SUMO1 y VC9. Piensa que sean, pero bueno, pues lo que hacen, ¿no? Y bueno, pues estas moléculas se pegan, y si se pegan, pues vamos entonces a tener nuestra emisión de PRED. Y pues todo bien, ¿no?
Reacciones enzimáticas es bien utilizado para reacciones enzimáticas. Si les gusta a ustedes esa parte, bueno, pues lo van a adorar esto. Y pues aquí sí vamos a tener pues todo nuestras mediciones, los cambios conformacionales en las enzimas. Esto está muy interesante también, puesto que tú puedes dirigir y puedes colocar, ya vimos en biología molecular cómo tú puedes colocar en ciertos aminoácidos, pues las proteínas fluorescentes que a ti te interesen. Entonces, pues igual, si tú tienes una hipótesis de que cierta proteína se pliega, por ejemplo, no sé, calmodulina o algo, no sé, alguna molécula que se plegue, pues tú puedes ver dónde se está plegando dependiendo de los aminoácidos donde tú le pegues los fluoróforos. Entonces, si hay un plegamiento, los fluoróforos se pueden acercar, entonces te va a dar una eficacia de Fred. Entonces, pues todo genial. Ya sabes entonces que efectivamente hay un cambio conformacional por algún tipo de señal celular, no sé cuál sea. En este caso, pues estamos viendo una fosforilación, ¿vale? Entonces tú le pones, no sé, tal vez activas alguna enzima y pues ya vemos si se da entonces el cambio. Otros usos, bueno, pues hay muchísimos. Fíjense, aquí hay una tablita donde se ven muchísimos usos que se da. Esto ya es un poquito viejo, de hecho, esta, este artículo de donde lo saqué. Aquí se ve, por ejemplo, la actividad de la caspasa 3 en células vivas. Aquí se den las modificaciones post-translacionales, como la fosforilación. Aquí se ve los biosensores intramoleculares, pues justamente lo que vimos anteriormente con el BRED, cómo se da todo este reclutamiento de moléculas. Otros biosensores para ácido oleico, hay que leer los artículos. Sensibilidad para iones con AMP cíclico, fíjense, eso también está muy bueno. Esto que son dinámicas de estudios en células vivas, mediciones de tensiones, utilizando mecanosensitivos, biosensores mecanosensitivos y concentraciones de algunas otras moléculas. Entonces, fíjense cómo estos son algunos de los usos que se le está dando a esta técnica. Es muy utilizada, es muy importante. En la parte de nosotros, yo la he utilizado, más bien no la he utilizado, sino la hemos citado en muchos de los artículos cuando nosotros vemos, por ejemplo, la interacción entre dos fármacos y que tú al ponerle un fármaco, la eficacia del otro fármaco se ve un poco comprometida. Entonces, se los voy a poner con nombres. Cuando nosotros le ponemos dopamina al receptor D2, de dopamina D2, lo voy a tratar de dibujar aquí para que vean uno de los usos y cómo se puede extrapolar este conocimiento del BRED. Tenemos aquí un receptor a dopamina D2 y tenemos aquí un receptor adenosina A2A. El receptor a dopamina D2 corresponde a la dopamina y el A2A responde a adenosina. ¿Sale? Este receptor es el que se activa cuando tú consumes café. ¿Vale? Más bien el café inactiva este receptor. Por eso te da un poquito de hiperquinesia, te mueves un poquito más. Bueno, entonces lo que observamos nosotros en nuestro experimento es que cuando activamos el receptor D2, permítame un segundo. Ok, sigamos. No sé cómo vaya a quedar este video. Es que me están interrumpe, entonces nada más le estoy poniendo pausa a la grabación. Total, aprovecho que estoy solito, que no hay alumnos, entonces, pero no sé cómo vaya a quedar este video. Tal vez debería de cortar también esta parte. Obvio no la voy a cortar, solo va a subir ya. Bueno, todo bien, sigamos. Entonces, otra vez, le poníamos el agonista de 2 que sirve para el Parkinson, que es el pramiprexole o el L-Dopa. Sin embargo, que se active el receptor de 2 y luego este receptor de 2 activaba el receptor A2A, lo habilitaba. Sin embargo, esto hubiera sido muy bueno en la clínica, tapar a este receptor A2A y estimular este receptor de 2. Hubiera sido buenísimo. Sin embargo, observamos que la eficacia del fármaco disminuía. Entonces, la pregunta de investigación, la nueva pregunta de investigación era, ¿por qué disminuye? Disminuye porque hay una interacción entre las vías de señalización, tal vez la vía de señalización del receptor A2A impacta de alguna forma
en el receptor, en la vía de señalización del receptor de 2. Entonces puede ser que río abajo haya una interacción. O puede ser que estos dos receptores de hecho se estén juntando de alguna forma. Haya heterómeros de estos receptores, puesto que justamente hay antecedentes que dicen que estos receptores se pueden heteromerizar. Bueno, pues checando justamente artículos de Fred y de Brett, bueno, pues nos dimos cuenta que no lo probamos, pero una de las hipótesis más fuertes y con mayor evidencia es justamente esta, que la heteromerización de estos receptores son los que provocan que al activar uno, el otro se pueda habilitar y al habilitar este, el A2A, la sensibilidad o la eficacia del fármaco para activar el receptor de 2 disminuía. Por lo tanto, en la terapéutica para el Parkinson no era como que tan útil. Pero bueno, faltan muchísimos experimentos. Fue la hipótesis que vimos y fue el argumento que utilizamos para defender los resultados que nosotros habíamos observado. ¿Quieren checar el artículo? Ahí está publicado, es del, no sé cuándo lo publicamos, creo que en el 2022, pues ya tiene 2 años, ya tiene un montón. Entonces, pues ahí búsquenlo, ¿vale? Bueno, entonces para eso se utiliza el PRED y el BRED. Son bastante utilizados. Entonces, pues hay combinaciones, obviamente, de Fred y Bred, pues los puedes utilizar, ¿cómo se utilizan? Pues uno es bioluminiscente y otro fluorescente. Entonces, pues aquí, por ejemplo, tienen un sensor en el cual estas dos moléculas, cuando viene el zinc, pues puede haber, entonces, aquí una transferencia de energía. Eh, Hay unos problemas denominados de blanqueamiento, el photobleaching, que esto es que cuando tú estimulas tanto una molécula fluorescente o bioluminiscente, pues ya no puede generar tanto estos cambios conformacionales que conllevan a la fluorescencia o a la bioluminiscencia y por lo tanto se blanquea o se blichea, así es la palabra que se utiliza, ¿vale? Entonces, pues hay muchísimas combinaciones aquí. Como les digo, pues aquí está, por ejemplo, la luciferasa con otro sensor de Fred. Entonces, pues se estimula esta luciferasa con sus sustratos y entonces, pues permite el acople y justamente la señal de Fred, ¿sale? Y pues hay muchos aquí, solamente se están cambiando entonces los fluoróforos, pero todo es básicamente lo mismo, o sea, todo es el mismo fundamento. ¿Cuáles son entonces las limitaciones? Pues el brillo de la molécula emisora, por supuesto, ¿no? Este brillo de la molécula emisora, pues si tienes un brillo muy chiquitito, pues te va a dar mucho ruido y o no lo vas a poder medir muy bien, o bueno, puede haber algunos ahí tipo de problemas. Otros son los movimientos celulares borrosos. Tengan en cuenta que esto es en un microscopio y que lo tenemos que ver en el microscopio. Entonces, el plano de Z y el plano de X y Y se puede estar moviendo, entonces puede generarte problemas y puede pasar eso. Pero el peor de todos, el terror de todos los que hacen esto, pues sería el fotoblanqueo, que es que tú estás estimulando nuevamente a la molécula y de tanto estimularla, recuerden que la estimulación de la luz, pues es básicamente cambios conformacionales que conllevan la producción de fluorescencia o de bioluminiscencia. Entonces, al estimularla tanto, pues los cambios conformacionales pues se van perdiendo, entonces se va flotoblanqueando y la molécula entonces ya no puede emitir con la misma eficacia. Entonces te puede confundir un poco, que tú digas, tal vez que, ¿sabes qué? No hay Fred, no hay esta unión, no podemos entonces medir la emisión de la molécula aceptora, pero tal vez fue porque estuvo blichando, entonces ya no te puede generar bioluminiscencia y tú lo estás confundiendo con un resultado negativo, entonces un falso negativo que hay que estarlo checando muy bien, ¿vale? Pues fíjese, pues aquí está, qué güey, aquí está, receptora dopamina D2 y adenosina A2A. Entonces, esto fue lo que vimos este es del doctor Fuchse, no es de Fuchse, es de Franco. Entonces, bueno, pues aquí justamente estamos viendo cómo se puede heteromerizar estos dos receptores de adenosina 2A y de dopamina D2. Fíjense, este es del 2013, tiene un montón. Y aquí pues estamos viendo cómo cuando justamente estos dos están cerquita, pues sí hay una eficacia. Esto es de un artículo, lo saqué entonces. Fíjense la eficacia que se da. Ya con esto nosotros podemos decir que si hay un BRED, digo, si hay un FRED en este caso, estos son el control positivo, dos fluoróforos que sabemos que van a producir una señal de FRED. Entonces aquí tenemos la eficacia. Estos son los experimentales, el de dopamina con la GFP y el de adenosina con la IFP.
Entonces aquí lo tenemos muy bien, como tenemos esta eficacia y esto es en el control negativo. Entonces siempre tiene que haber en este caso control positivo, el experimental y el control negativo, algo que genuinamente no te va a producir una señal de FRED para que tú no puedas estar confundiendo, ¿vale? Entonces, este es significativamente mayor que este, entonces podemos decir que sí, estos receptores se están heteromerizando en cierta proporción, por supuesto. Hay otros que hemos observado, bueno, que se ha observado que hay heterómeros de alto orden. En este caso de los heterómeros de alto orden, pues son no solamente dos receptores, sino tres receptores. Entonces, imagínense que tres receptores estén juntando. El fundamento es el mismo. Vamos a tener un receptor, dos, tres receptores, uno acoplado con la luciferasa, otra con la IFP y otro con uno con la GFP y otro con la IFP. Entonces nosotros estimulamos a la luciferasa te va a dar entonces su señal, le va a transmitir la energía a la verde fluorescente, esta va a excitarse, va a emitir y le va a transferir la energía a sí mismo a la IFP. Entonces lo que nosotros vamos a estar midiendo pues va a ser justamente la señal de la amarillo fluorescente, ¿vale? Estimulamos a la luciferasa y si es que estos receptores genuinamente se están heteromerizando, pues entonces vamos a tener una señal de amarilla o de verde o de roja, perdón. Entonces siempre vamos a ir disminuyendo la energía, 400 nanómetros, 510, 530. Aquí se dan cuenta, aquí está difícil porque están bien cerquita, 510 y 530. Entonces necesitarías unos muy buenos filtros para poderlo checar. Fíjense nada más los picos de emisión, también cerquita. Yo no lo sé. Yo tal vez no preferiría esto, pero bueno, pues es que aquí viene por el filtro que tengas. Está mucho mejor, por ejemplo, este filtro rojo. Sin embargo, de repente necesitas tú entonces una cámara que pueda checar el filtro rojo, porque ya este filtro, ya estamos hablando, casi le estamos tirando al infrarrojo. Entonces ya no lo podríamos checar con cualquier cámara. Recuerden que necesitamos una cámara y un filtro para que pueda seleccionar la longitud de onda. Entonces no todas las cámaras pueden medirlo, salen caras las que pueden medir todo eso. Entonces, pues bueno, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? Ah, fíjense, estos son los receptores que se han observado que pueden generar esta señal de tres receptores. El de dopamina D2 con el de endocannabinoide CB1, el mismo que la mota, que se prende con la mota, pues ese mismo. Entonces, pues así, aquí se ha observado que se pueden heteromerizar estos receptores. Entonces, está muy loco, ¿no? Y no solamente eso, también se ha observado que el de adenosina, el A2A, con el D2 y con el de endocannabinoides, o sea, estos tres pueden generar ahí una mezcolanza bien extraña de receptores. Y bueno, pues esto regula básicamente las señales celulares, te crea otras o regula de otra manera la estimulación de estos receptores. Y bueno, pues esto se puede observar entonces con esta técnica, ¿sale? Aquí pues tenemos otra vez los controles positivos, los negativos. Este control es negativo, pues aquí está con el GABA B, tiene una IFP con el GABA B, esto jamás va a producir una eficacia de BRED. Este moradito es solamente el de D2 con el de CB1 y fíjense como si tenemos una señal de FRED, entonces va, perfecto, se están juntando. Y cuando tenemos este de D2 con CB1, pues también está creándote una señal todavía más eficaz de BRED. Entonces, esto es, no, fíjense, esto es con helados, entonces esto ya es el de 3, qué locura, pero bueno, pues sí, 3. Y bueno, pues ya nada más, ¿sale? Luego nos vamos al fMRI. Entonces aquí voy a poner otra vez pausa para... Bueno, continuamos con esta clase, entonces ahora vamos a ver lo que es el fMRI. Entonces, el fMRI básicamente es la imagenología de resonancia magnética funcional. Entonces, fíjense que esta cosa, esta técnica ya lleva desde el 1980, entonces ya lleva un montón, ¿no? Básicamente lo que está midiendo son cambios hemodinámicos de toda la actividad neuronal. Por supuesto, como solo ve este tipo de cambios, pues se puede utilizar en humanos. Entonces, es muy utilizado en en humanos, ¿vale? Y bueno, pues ya en 1990, pues ya se creó como tal el que vamos a ver ahorita, que es el fMRI. ¿Sale? Entonces, hay un montón de publicaciones. Esto es hasta hace 2 años que saqué esta diapositiva. Entonces, seguramente ahorita ya mejoró un poquito más.
pero vean justamente todos los usos que tiene esta, ¿no? Localización cognitiva, neuropsicología, propiedades fisiológicas y otros usos, ¿vale? Localización funcional o anatomía cognitiva asociada a una tarea para identificar dentro del cerebro qué tareas están codificadas ahí. La 22 son propiedades fisiológicas de diferentes estructuras cerebrales. 8 la neuropsiquiatría. Y 5 plasticidad cerebral, uso de drogas, diseño experimental. Seguramente si ahorita nos metemos va a haber más, va a haber diferentes, pero bueno, como les digo, pues ya no ha actualizado esto, hay que actualizarlo. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de lo que nosotros estamos viendo, cómo se va a ver estos cambios aquí en las diferentes zonas del cerebro. Y bueno, pues si lo vamos a ver por cortes del cerebro, pues vamos a ver entonces qué zonas son las que se están encendiendo y cuáles son las que se están apagando. Entonces esto lo podemos utilizar para correlacionar muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí estamos viendo la corteza medial prefrontal, medial ventral, la corteza prefrontal medial ventral, el hipocampo y el área ventral tegmental, núcleo accumbens. Seguramente esto tiene algo que ver con drogas. Seguramente por las áreas que estamos midiendo, ¿sale? Tanto el área ventral tegmental como el núcleo accumbens. Y todas estas cortes a todos estos lados están relacionadas con drogas. Entonces, yo digo que ha de ser por eso. No lo sé. Solo me bajé la diapo para, más bien la imagen para mostrarles un ejemplo de cómo se ven estas cosas y cómo se tiene que hacer un corte de todo el cerebro para ver entonces dónde están la diferente actividad de cada uno de estos núcleos, ¿vale? Entonces, bueno, así es el aparato, son básicamente muchos imanes que empiezan a dar así de vueltas. Métanse a YouTube a ver uno de estos aparatos sin la cubierta y se ven un poquito horribles porque se ven una cosota que está dando de vueltas. Pero bueno, básicamente, como les digo, pues son imanes que son magnetos que van a estar entonces midiendo. ¿Y qué es lo que van a estar midiendo? Esa es la parte importante, ¿no? Bueno, el fundamento es básicamente esto. Nosotros vamos a tener esta señal que se le conoce como blood signal. En inglés es Blood Oxygen Level Dependent Signal, una señalización dependiente del nivel de sangre de oxígeno en la sangre. Entonces, ¿esto en qué se basa? Bueno, pues se basa en justamente en el flujo de sangre que nosotros vamos a estar midiendo y en estos vectores que te van a estar dando la dirección del flujo de sangre, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí en este ejemplo, lo que estamos midiendo es esto, ¿sale? Vamos a tener una condición basal en el cual pues tenemos nuestra hemoglobina y tenemos nuestro oxígeno. Cuando estas moléculas perdemos el oxígeno, nosotros vamos a tener entonces una hemoglobina pues con su grupo, con su valencia y todo. Esta señal como tal tiene una señal magnética, ¿vale? Que va a poder ser sensada por el aparato. Entonces, vamos a tener nosotros una condición basal. Cuando aumenta el flujo de oxígeno, se aumenta el metabolismo, entonces pues también la hemoglobina pues va a estar yendo de un lado para el otro. Entonces va a cambiar otra vez esta señal magnética, ¿vale? Pues porque al fin y al cabo estamos hablando de moléculas ionizadas, pues dan unas señales magnéticas. Entonces pues va a cambiar. Entonces, esto va a ser uno de los cambios que vamos a estar midiendo. Las condiciones basales, cuando todo tenemos, pues tanto la hemoglobina con oxígeno y tanto sin oxígeno, vamos a tener un tipo de señal, una dirección de esta señal, el, estos vectores entonces, y cuando no tiene oxígeno, pues va a cambiar estos vectores y por supuesto, cuando tenemos un aumento de la cantidad de oxígeno y flujo sanguíneo, pues vamos a tener otro cambio de estos vectores, ¿vale? Vamos a tener otro cambio en la señal magnética. Entonces, lo que nos va a dar el aparato, pues va a ser solamente eso, solamente va a estar sensando los cambios que van a estar viniendo de aquí y que van a estar viendo para allá, ¿sale? Y eso es lo que podemos ver nosotros en esta figura. Todo se basa entonces en lo que les digo de esta de la blood signal, ¿no? Cuando aumenta la actividad neuronal, esto tiene un correlato de que aumenta el flujo sanguíneo.
Si aumenta el flujo sanguíneo, va a aumentar la oxigenación de la hemoglobina o la oxihemoglobina. Por lo tanto, pues va a aumentar esta señal que es la T2 o va a aumentar, por lo tanto, la señal de la resonancia magnética. Entonces, pues vamos a tener aquí en el reposo, como pues tenemos nuestro oxígeno, nuestra hemoglobina eh, sin oxígeno y con oxígeno. Todo eso tiene un vector magnético, un campo magnético, y cuando aumenta, pues va a cambiar entonces este cambio, va a cambiar este cambio, va a cambiar este vector. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una comparativa, y siempre nos la pasamos haciendo comparativas con esta parte del MRI, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener una señal típica del MRI cuando tenemos una baja oxigenación, pues aquí tenemos, por ejemplo, esta disminución, aumenta la actividad neuronal, entonces pues aumenta el flujo de oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo, tenemos una actividad neuronal sostenida, entonces este flujo se mantiene y cuando termina esta actividad neuronal, otra vez todo desciende y vuelve entonces a condiciones basales. ¿Qué es lo importante de aquí? Lo importante de aquí es, bueno, las ventajas de esta técnica, no se los traigo aquí más adelante, no. La importancia de esta técnica radica en que podemos medirlo nosotros sin meterle nada al cerebro. Eso es sumamente importante, puesto que se puede utilizar en humanos. La otra es que, si se dan cuenta, acá de este lado, podemos censar entonces toda la actividad del cerebro. Eso también está muy bueno porque puedes entonces censar diferentes núcleos al mismo tiempo. Algo bueno o malo es la resolución temporal. Fíjese cómo se lleva de 2 a 5 segundos en hacer un cambio. Esto en muchísimos procesos del sistema nervioso central es sumamente lento, en otros es muy rápido, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un pro, un contra, no sé, depende de la pregunta de investigación. Si tú estás si tú estás preguntándote la actividad de cierta interneurona, pues maestro, de 2 a 5 segundos, la interneurona prendió, vino, volvió, hizo todo en un segundo. Entonces, pues no, no se puede. Tendrías que hacerlo de otra forma. Tendrías que utilizar otra estrategia metodológica. Sin embargo, si tu pregunta de investigación es ¿qué núcleos se prenden cuando yo le pongo una tarea al individuo? Bueno, pues esta es increíblemente útil, puesto que aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es únicamente el movimiento de motor, de poner la manita así o dejarla así. Entonces, pues así lo estamos viendo, ¿no? Y estamos censando muchos núcleos en el cerebro y estamos viendo entonces cuáles son los que se activan con una señal de esta. Tú le puedes poner incluso tal vez algunas imágenes y decir, bueno, cuando tú veas esta imagen de, por ejemplo, un montón de dinero, ¿qué zonas se te prenden? Cuando tú le pongas una imagen de una muchachona así bien voluptuosa, bueno, ¿qué imágenes se prenden, no? ¿De qué zonas se están prendiendo? Entonces esto tú lo empiezas a correlacionar, ¿vale? O le pones así como este de la naranja mecánica que les ponen así, ay, te pones a ver, no sé, ahí, no sé, algo, una película muy mala. Entonces, pues a ver qué señales se prenden también, ¿no? Y no sé, depende de la pregunta de investigación que tú hagas, pero creo que todos estamos familiarizados con esto, ¿vale? Entonces, pues vamos a tener un ciclo, varios, así son más o menos los protocolos, donde vamos a tener una activación, dura más o menos unos 20 segundos, al menos en este protocolo, un periodo de descanso y repeticiones. Entonces te la pasas haciendo repeticiones, repeticiones, repeticiones. Haces un promedio y una vez que ya tienes el promedio de la señal. Esto no basta, puesto que al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que hacer son un montón de restas. Como vieron aquí de este lado, nosotros tenemos tres condiciones, la condición basal, la condición cuando se inicia el incremento de todo el flujo sanguíneo y la otra cuando tenemos justamente el aumento del flujo sanguíneo y la oxigenación en función de la actividad neuronal. Entonces tenemos estas tres condiciones nosotros las vamos a necesitar cuando tengamos y cuando hagamos precisamente un estudio de estos de fMRI. Vamos a tener la actividad de la estimulación menos la actividad en control. Entonces, así se ve más o menos cómo pues todo está prendido, porque ¿qué creen? El cerebro siempre está prendido. Eso de que solo usamos el 10% del cerebro, no, es un mito enorme. Está utilizando muchas partes del cerebro. Entonces, bueno, vamos a tener una actividad con la experimental, con una actividad en control, y entonces todo esto se tiene que restar.
Entonces, una vez que ya tengamos la resta, pues ya la tenemos aquí. Esto, como les digo, se hacen varias repeticiones, se hacen varios experimentos, entonces vamos a tener todos y cada uno de estas señales con su respectiva resta, por supuesto, y una vez que ya lo tengamos, ya vamos a tener nosotros el promedio y ¡uy! Todo bien. Ya tenemos entonces la actividad de una parte del núcleo en función de alguna tarea. Listo. Y así entonces es como se va a estar utilizando esto del fMRI. Hay algunos detalles de esto del fMRI donde ustedes se puede manipular el nivel de sensibilidad que nosotros vamos a tener ante la señal. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos diferentes niveles de sensibilidad. Si aumentamos nosotros lo estricto de nuestra señal, pues vamos a tener, por ejemplo, señales muy chiquitas. Si nosotros somos un poquito más laxos con nuestra señal, no somos tan estrictos y decimos, bueno, tal vez las señales un poco más pequeñas las tomo en cuenta, pues vamos a tener señales un poquito más grandes. Y si no le haces caso a nada, pues vamos a tener señales así, ¿no? Que realmente no te dan mucha información. Entonces, esto sí hay que basarse en las referencias, en los estudios previos, para ver qué núcleo tú vas a estar midiendo, qué tarea tú vas a estar midiendo y cuál es el nivel de sensibilidad y de restas y de análisis que vas a estar midiendo, ¿sale? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que se tiene que checar antes de iniciar este tipo de estudios. Entonces, esto es lo que nosotros les decía, que son los controles de la actividad basal, es el fMRI en ausencia de tareas. ¿Para qué? Pues para ver justamente la actividad basal de todos estos núcleos. Como simplemente tú estás ahí acostadito, pensando en la nada, pensando en, no sé, estoy viendo la foto de mi gato, entonces tú estás pensando en tu gato, en un viaje, en una pintura, en una plantita, y así te la pasas, ¿no? O sea, divagando, ¿no? Como todos nos vamos a divagar. Entonces, bueno, pues este tipo de imágenes son las que se necesitan obtener previo a la parte experimental para poderla comparar. Entonces, bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos, fíjense cómo vamos a tener, podemos separarlo también por frecuencias. Entonces, pues aquí vamos a tener diferentes partes, la parte auditiva, visual, motora, todos con una diferente secuencia. Y esto de aquí, pues nos puede proporcionar este tipo de mapas que pues podemos ver justamente en algún tipo de patología o en algún tipo pues de condición, por ejemplo, en este que es la condición con algún tipo de adicción, pues podemos ver cómo la comparamos con un sujeto normal a con un sujeto que tuvo algún tipo de adicción. Y entonces empiezas a ver ambos con la misma tarea, el efecto de tantos y tantos años de adicción sobre el procesamiento de diferentes zonas del cerebro. Y esto lo puedes ver entonces justamente con el fMRI. Aquí, por ejemplo, estamos apuntando al área del entrada tegmental. En un sujeto control podemos ver con este mapa de colores dónde se está aprendiendo más, dónde se está aprendiendo menos. Y con sujetos que fueron sometidos bueno, no fueron sometidos, sino tuvieron algún tipo de adicciones. Por ejemplo, este de la metanfetamina o metcatinona, no sé qué sea, pero bueno, es otra droga estimulante. Entonces, podemos compararlo y podemos decir, fíjate, como si su sistema de la recompensa pues está comprometido. E igual una persona que padeció de Parkinson. Aquí estamos comparando nuevamente en controles y los tratados, y entonces siempre es comparación, comparación, comparación. ¿Sale? Esto es con el Alzheimer, entonces también podemos ver muchísimas patologías. No solamente puede ser fisiológico, sino también puede ser patológico y también puede ser terapéutico, por supuesto. Siempre vamos a estar apuntando a esas tres cosas, ¿no? Siempre vamos a querer entender cómo funciona, qué fue lo que pasó con una patología y cómo podemos restaurar la homeostasis con una terapeuta. Entonces, bueno, esto es con el fMRI. Vamos a pasar al otro, que es esto, que es la imagenología de Diffusion Tensor Imaging. Entonces, nada más voy a hacer una llamada. Bueno, entonces vamos a continuar con esto, que es la imagenología de tensor de difusión. Me parece que así se dice en español. Déjenme checar, pero sí. Bueno, este tipo de imagenología está muy interesante porque miren cómo pueden crearse estos mapas muy, muy chulos del cerebro y se pueden ver aquí, ay, pues todas las neuronas, todos estos flujos y todo. No sé, se ve muy apantallador, pero también te da muchísima información
Porque este tipo de imagenología es también por resonancia magnética, sin embargo, aquí utiliza otra cosa. En el de anterior, lo que utilizábamos, en el fMRI utilizábamos entonces la hemoglobina si tenía oxígeno, si no tenía oxígeno y todo su movimiento. Entonces checabas justamente los campos magnéticos y el cambio de los campos magnéticos de esta molécula. En este caso, utilizas una molécula más chiquita, lo cual pues te da una mayor resolución, ¿sale? Y en ese caso, bueno, ¿qué molécula estamos utilizando? El agua, pues más chiquito, mucho más chiquito que la hemoglobina. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Bueno, vamos a empezar primero con el fundamento. El fundamento es que nosotros podemos medir un movimiento que se le conoce como el movimiento browniano. El movimiento browniano es el movimiento aleatorio de partículas difundidas en un medio. Es, por ejemplo, cuando tú tienes humo y empiezan todas las partículas del humo, son partículas muy chiquititas que van a ir dando vueltas por todos lados, ¿no? Cuando tú tienes también una molécula de agua, pues la molécula de agua pues está ahí dando vueltas así como por todos lados, ¿no? Es algo así como lo tenemos aquí. En verde es una molécula de agua y en rojo es la molécula de agua al tiempo X. Entonces, aquí podemos ver cómo el movimiento de la molécula, pues es completamente random, ¿no? Se va por aquí, por allá, pues así parece tu sobrino cuando en Navidad, ¿no? Que está ahí, pues igual aquí la molécula, ¿no? Dando de vueltas. Entonces, lo que se ha observado es que con el tiempo, pues puede aumentar la difusión y el radio de difusión de una molécula de agua, ¿sale? Entonces, bueno, esto como les digo, se puede medir. Entonces, esto es la base que vamos a utilizar. Porque si nosotros podemos medirlo, bueno, este escenario que les acabo de comentar es una molécula de agua en un medio completamente libre. No hay nada que la aprisione. Sin embargo, evidentemente, si yo la pongo en un tubo, pues la molécula de agua no tiene todos los lugares para poder difundir. Entonces solo va a poder difundir con ciertos límites, ¿vale? Va a poder difundir en los tres ejes, sin embargo, pues con ciertos límites. Bueno, pues ahí es donde viene la magia, ¿no? Porque nosotros sabemos que no es lo mismo la parte intersticial o intracelular o extracelular de las neuronas, ¿vale? O el interior de las neuronas o incluso dentro de algunos organelos. No va a ser lo mismo la difusión que va a tener el agua en uno o en otro compartimiento del cerebro. Entonces, pues va a cambiar, por supuesto, la difusión de estas moléculas de agua. La difusión entonces se vuelve con esta palabra que es anisotrópica, ¿vale? ¿Qué es la anisotropía? Bueno, pues la anisotropía pues es justamente cuando las propiedades físicas del medio, eh, bueno, que no son independientes de en dónde está, ¿sale? O sea, aquí lo tenemos, vamos a hacer la comparativa entre un material isótropo, que pues es este de aquí. Entonces, en este caso, las propiedades del medio, pues son las mismas para todos lados, ¿no? O sea, es un círculo, es una bola, entonces, pues la molécula va a poder difundir en toda esta zona y no va a haber nada que cambie esa difusión. O sea, otra vez el medio es el mismo, ¿vale? Las propiedades en cuanto a esta difusión, pues son los mismos. Aquí lo podemos ver también de esta zona. Aquí no hay ningún cambio, pues es un cubo, ¿no? De 6 por 6, 6 por 6 por 6. Entonces son completamente iguales. Es isótropo. Porque entonces una molécula, si nosotros la localizamos aquí, pues tiene la misma probabilidad de irse para acá, para allá y con la misma distancia, ¿vale? Por el contrario, en un medio anisótropo, pues no, aquí genuinamente no, aquí sí las características del medio son completamente diferentes y van a delimitar o van a modular la difusión de estas partículas. Entonces aquí vamos a tener los dos medios, ¿no? El medio isótropo y el medio anisótropo, que es pues así como que más aplastadito. Entonces las propiedades físicas del medio sí van a impactar. Y bueno, pues evidentemente, ¿cómo creen que estén las neuronas? Pues como este lado. Evidentemente, ¿no? Las neuronas tienen una morfofisiología establecida y tienen muchísimas zonas anisótropas. De hecho, muy pocas células podrían ser isótropas, ¿no? Algunas que estén completamente redondas,
Rarísimo sería un ovocito, tal vez, no sé. Bueno, no sé. Pero bueno, pues lo que nosotros vamos a tener entonces, pues va a ser esto, ¿no? En un medio isótropo sin de una difusión sin restringida, pues les digo, está como el sobrinito, y todo feliz, ¿no? Dando vueltas. Abra, agua, en un medio libre. Vamos a tener el medio isótropo con una difusión restringida, o sea que va a haber unas barreras por ahí presentes. Entonces, pues obviamente la molécula de agua pues va a estar chocando y se delimita entonces estos que se conocen como elipsoides de difusión, que son básicamente los vectores por los cuales se está midiendo esta difusión. Y por último, pues vamos a tener la realidad de las neuronas, que va a ser una versión anisótropa con difusión restringida, que en este caso pues va a ser más o menos así y vamos a tener entonces un elipsoide de difusión pues bastante diferente, ¿ok? Entonces, pues esto es lo que nosotros vamos a estar midiendo, justamente el cambio y la forma en la que van a estar cambiando la difusión o el tensor de difusión, por eso se le conoce esto como imagenología de tensor de difusión, porque va a ser muy diferente a como lo tengamos aquí. Fíjense, aquí tenemos una matriz donde estamos justamente checando la difusión en los tres ejes, tanto en Z, X y Y. Aquí, pues, en un medio isótropo sin ningún tipo de restricción, pues no hay restricción, todo está igual, ¿no? Entonces, pues las matrices van a salir así. En este caso, cuando tenemos una barrera, bueno, pues justamente va a estar delimitado por la barrera, entonces va a haber una diferencia entre la difusión comparada con uno que sea completamente libre a este que tiene las barreras, entonces pues aquí sí va a haber una diferencia. Pero en el caso de las neuronas vamos a tener diferencia tanto en X, Y y Z, ¿no? En los tres ejes espaciales. Y aquí vamos entonces a tener diferentes matrices y entonces vamos a tener diferentes tensores de difusión. Entonces, pues ahí está, mágicamente ya tenemos el nombre y ya tenemos entonces el fundamento de esta técnica. Entonces, ya que básicamente nosotros vamos a medir el tensor de difusión en todo el cerebro, pues vamos a poder entonces checar cómo se va a mover el agua en diferentes zonas. Entonces, pues aquí nosotros, bueno, nosotros los investigadores, le ponen diferentes colores a las zonas y las direcciones por las cuales pues la molécula de agua va a estar pasando. Cada una de estos colores va a tener un tensor de difusión diferente y te va a estar diciendo entonces información diferente, ¿ok? Entonces vamos a tener esto que va a ser la tactografía, que va a ser la reconstrucción de un camino, como dice aquí, la reconstrucción de un camino de una masa de materia blanca, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a tener toda la materia blanca y vamos entonces a ver cómo los tensores de difusión fueron diferentes, tanto aquí como acá como acá. Entonces, eso nosotros lo podemos medir, podemos otorgarle justamente un diferente color y podemos darle entonces se puede reconstruir para poder visualizar entonces todos los caminos que pueda ir teniendo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, una proyección del área visual. Fíjense, aquí tenemos B1, B2, B3, B4 al núcleo geniculado lateral. Entonces aquí podemos ver cómo están todas las proyecciones. Es que es la belleza de esta cosa, ¿no? Que puedes ver la proyección de estas neuronas y cómo van, cómo giran, cómo se tuercen. Entonces anatómicamente te da un montón de información, pero un chorro de información, ¿no? Entonces, está buenísimo cuando tú tienes una pregunta de investigación que conlleva justamente algún rollo de morfológico. No lo sé, la exposición a algún tipo de toxina ambiental, tu pregunta de investigación, la exposición a una toxina ambiental tiene cambios en la morfología de las neuronas o en el desarrollo. Entonces, con este tipo de herramientas tú lo puedes checar y lo puedes checar y lo mejor del asunto, de una manera no invasiva, porque les repito que aquí seguimos midiendo pues cambios magnéticos, ¿no? Entonces, no tienes que meterle un electrodo. Está buenísimo, lo puedes ver en un humano. De hecho, si se dan cuenta, todos los esquemas son de cerebros humanos. Ya no tenemos que usar ratas. Entonces, qué lindo, ¿no? Entonces, pues todo está muy bello. Sin embargo, bueno, aquí sí les adelanto que si alguien quiere estudiar este tipo de cosas, pues va a tener que meterse muchísimo al análisis. Porque genuinamente el análisis es el que te va a hacer la diferencia, ¿no?
Fíjense aquí, pues lo que vamos a tener, cómo se ve la tractografía basada en un tipo de análisis y en otro tipo de análisis, ¿sale? Y bueno, pues no voy a detallar las diferencias de estas solamente porque ya es muy específico. Sin embargo, vean cómo el análisis pues sí te va a dar diferente información. Aquí es otra vez la robustez de lo que estés buscando. Siempre lo vieron ya con el doctor Vladimir, con que siempre la robustez de los datos y qué tan específico quieres los datos, siempre tenemos este equilibrio, ¿no? Entre ruido y señal. Entonces, si tú quieres ser muy robusto, vas a tener señales así, donde no vas a tener tanto ruido, pero la resolución va a ser menor. A lo contrario, ¿no? Si tú quieres ver una resolución muchísimo mayor, pues vas a tener más ruido, vas a tener más datos y vas a necesitar mucho más análisis, tal vez más filtros, no lo sé. Eso sí ya depende de esto. Yo nunca he hecho este análisis, entonces ni idea de qué sea. Yo digo, yo siempre trataría de hacer esto, se ve muy chulo, sin embargo, seguramente no todas las preguntas de investigación son respondidas de esto y no es necesario meterse con tanto rollo si no va con tu pregunta de investigación. Entonces, pues efectivamente, pues ya con este tipo de técnica nosotros podemos trazar todo el camino que va a llevar el agua y tenemos estas imágenes así todas peluditas del cerebro y muy chulas, donde pues cada una de estas direcciones pues te va a decir entonces un cambio en el tensor de difusión del agua. Y esto pues bueno ya correlaciona con tal vez puede ser el tamaño de la estructura o algún otro tipo de cosa que tú estés midiendo, ¿vale? Y bueno, pues creo que hasta ahí se queda esta parte del tensor de difusión. Vamos a ver rápidamente lo que es la inmunocitoquímica. Aquí creo que también estoy midiendo inmunocitoquímica e inmunohistoquímica. Sí, sí, sí están los dos. Entonces, bueno, vamos a meterle, directo. Ya tengo hambre. Estoy grabando esto asincrónico, pero ya es muy tarde y no he comido, entonces, bueno, vamos a poner Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les había comentado, nos vamos a ver esta parte que es la inmunocitoquímica. Entonces, la inmunocitoquímica, pues es básicamente una técnica de detección y visualización de proteínas, péptidos y otros receptores capaces de unirse a una proteína de interés. Entonces, creo que todos estamos familiarizados con esta técnica, ya que todos hemos visto este tipo de figuras en los artículos. Bueno, pues aquí la forma en la que funciona la inmunocitoquímica, pues es a través justamente de un antígeno, ¿vale? Un anticuerpo que es el que vamos a utilizar. Entonces, el protocolo básico para este tipo de técnicas es el siguiente. Primero vamos a tener nuestras células o un lisado del tejido, ¿sale? Entonces, una vez que ya lo tengamos aquí, se precipita o se separa, ahí depende de lo que uno esté buscando. Posteriormente, nosotros vamos a tener, o estos ya se compran, son antígenos, los cuales tienen asociado, si nos podemos dar cuenta aquí en esta figurita, una molécula pues fluorescente. Entonces, nosotros nos vamos a basar en la especificidad de estos anticuerpos que pueden pegarse y que pueden unirse a la proteína de interés. Entonces, pues nosotros lo vamos o sea, el protocolo general es simplemente mezclarlo, todo el lisado o todas las células, ponerle entonces este anticuerpo con este fluoróforo o una proteína de detección, básicamente que nos diga que está ahí. Una vez que ya lo hayamos puesto, hay ciertos protocolos que utilizan un segundo anticuerpo. O sea, me explico, primero es básicamente, primero tienes una proteína de interés, aquí lo voy a ir dibujando. Imagínense que tienen aquí una proteína de interés que es el cuadro, la cuadretasa. Pues bueno, pues aquí está esta proteína de interés. Entonces nosotros le vamos a poner un antígeno específico para esta proteína, ya que los antígenos tienen una especificidad increíble, pues únicamente estos antígenos se van a unir justamente a esta proteína. Entonces ya vamos a tener nosotros aquí un complejo proteína antígeno. Entonces así ya lo vamos a tener. Se va a dar varios lavados para poder quitar todas las señales espurias y todos los antígenos, todos los anticuerpos que no fueron, que no se unieron a estas proteínas. Y una vez que ya lo tengamos así, pues tenemos aquí de dos opciones, ¿sale? Una de dos, o el propio antígeno, el conocido como el antígeno primario, ya tiene la molécula fluorescente, que en este caso es la molécula fluorescente o bioluminiscente, no sé, depende de lo que se utilice,
O bien, bueno, este era por acá. Pues este es el primero de aquí. O el otro es que vamos a tener nosotros nuestro complejo anticuerpo proteína y le vamos nosotros a poner otro anticuerpo, el anticuerpo denominado secundario. Típicamente el anticuerpo secundario es el que tiene la molécula de señalización o el fluoróforo que nos va a identificar que está presente ahí esa proteína, ¿sale? Entonces el anticuerpo secundario va a pegarse directamente con el anticuerpo primario. Un segundo. Va a pegarse entonces al anticuerpo primario y entonces de esta forma nuestra señalización pues va a estar dada justamente por el anticuerpo secundario y pues ya vamos a poder verla, ¿sale? Eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjense cómo el anticuerpo primario, que ejemplificado con esta cosita color verde, pues se le pegó a esta célula o a esta proteína. Entonces, una vez ya unido, por la especificidad de los aminoácidos o lo que sea que se busque, pues uno ya le pone el anticuerpo secundario que se le va a pegar al primario y va a tener entonces la molécula de señalización que te va a decir, oye, mira, pues ahí está, ¿no? Y pues ya uno lo puede cuantificar por densidad o por cantidad de fluorescencia, no lo sé. Ahí lo que lo que conlleva el protocolo. Entonces, es de esta forma, ay, fíjense que está más bonito. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el primario, pues este está apuntando a los microtúbulos, este está apuntando al núcleo, bueno, no, a la célula, sí, porque el núcleo regularmente se utiliza DAPI, es el que siempre se utiliza para pintar los núcleos y para poder checar dónde está la proteína. Es importante saber si está en membrana, en citoplasma, en un núcleo, en un organelo, qué sé yo. Y bueno, pues ya tenemos el anticuerpo primario, se une entonces a la proteína de interés, en este caso microtúbulos o la propia célula, y luego le pones el anticuerpo secundario, que pues ya va a tener un fluoróforo o dos fluoróforos o tres fluoróforos, y ya se pueden hacer todas estas cosas así bien chulas, bien bonitas. Fíjense cómo aquí, pues apuntamos justamente a las células, y aquí está el Ki 67, no sé qué sea, pero bueno, pues ahí está. DAPI, que te va a pintar solamente los núcleos, la alfa tubulina, que bueno, pues es los microtúbulos. Entonces aquí ya tenemos el secundario, también de rojito. Y cuando mezclamos todas las imágenes, pues tenemos estos merge muy chulos donde se ven pues ahí todas las estructuras y los núcleos, los microtúbulos y las células y todo así muy, muy, muy hermoso, ¿vale? Entonces, bueno, como les había comentado, tenemos la inmunocitoquímica indirecta, la cual conlleva justamente la unión de un anticuerpo secundario. En este caso esto es la horseradish peroxidasa, que es una oxidasa muy barata, por eso es una de las que más se utiliza, la cual pues requiere un, un producto, puesto que es una reacción enzimática, por eso es horseradish peroxidasa. Entonces, pues se le da un producto que es que es el DAB, no recuerdo que era DAB, pero bueno, es el sustrato. Entonces, este sustrato pues es catalizado por esta enzima y te da un color que es cafecito. Entonces, tú lo que ves pues es simplemente un color café y ya, ¿no? Y en el otro, esto es la indirecta, la que utiliza un segundo anticuerpo. En el primer anticuerpo se une la proteína de interés y el segundo anticuerpo al primer anticuerpo. Y bueno, pues el segundo anticuerpo, les digo, pues tiene este complejo enzimático. Y la otra, pues es la directa, que en este caso, pues como les comentaba, tenemos al anticuerpo y regularmente, pues tiene un fluoróforo, el cual, pues tú ya lo iluminas con la luz de excitación, con la longitud de onda de excitación, y ya adquieres la señal. Y pues ya, realmente ese es el fundamento de la técnica. ¿Qué es lo importante de aquí nuevamente? Pues son los reporteros, ¿no? Pues aquí, o sea, ¿qué es lo que vas a visualizar? Es la molécula, como aquí dice, que brinda la señal cuantitativa del antígeno que tú le echaste. Pues, ¿cuántos antígenos hay? Entonces, pues aquí hay unos ejemplos de los más conocidos, como les digo, este de la peroxidasa con el DAB, pues te da un color cafezoso, que es este que tenemos aquí, la peroxidasa con el DAB, y pues bueno, te da este color, aquí es el primer anticuerpo, el segundo anticuerpo, le puedes poner un tercer anticuerpo, ahí ya depende de lo que tú, pues de lo que tú tengas. Están otros que son justamente estos que ya son fluoróforos, no tienen una oxidasa, sino ya como tal tienen al fluoróforo. Entonces, pues también te va a dar una visualización, una excitación verde o amarilla. Y el otro, pues bueno, son los colorantes de moléculas pequeñas, como es el DAPI, que genuinamente siempre se va a pegar al DNA. Y entonces este requiere luz azul, entonces necesitas una luz azul, ¿no? Y bueno, pues ya nada más.
En el caso, bueno, pues vamos a tener un par de variantes de esta técnica, que es la inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica. Pues básicamente la inmunocitoquímica pues se da en cultivos celulares o en células, y la inmunohistoquímica pues se da en todo el tejido, ¿vale? Hay algunas peculiaridades con esto, ya que si ustedes lo ven, pues hay que ponerle, hay que hacer que lleguen a estos tejidos los anticuerpos. Entonces regularmente también se incuban con un detergente que pueda romper la membrana o que pueda romper la matriz extracelular. Hay muchas variantes que vienen con esta técnica que son particulares justamente de cada técnica. Aquí únicamente se les da el fundamento. Las peculiaridades se pueden checar en cualquier artículo científico. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, pues primero viene una deshidratación, en este caso en particular. Entonces viene una deshidratación, luego viene una incubación con peroxidasas y con el antígeno, ¿sale? Entonces, una vez que ya tengas esto, aquí tienes todas tus proteínas ejemplificadas con estos figuritas. Va a venir el anticuerpo pues obviamente se va a pegar en la específica, que en este caso estamos apuntando a los círculos rojos. Viene el segundo anticuerpo que se va a pegar al primer anticuerpo, como ya lo vimos. Se le va a añadir el sustrato para, en este caso entonces una peroxidasa para tener que añadir el sustrato y el desarrollo de color, y pues nosotros ya lo vemos y así se ve entonces, por ejemplo, con les digo, la horseradish, que pues es una de las baratas, y aquí se ve este color cafecito, así muy bonito. El morado no sé qué sea, tal vez sea pues algo del microscopio o propio de la célula. Quién sabe, pero lo que nosotros vemos entonces en la inmunohistoquímica es la presencia de la proteína, y aquí le estamos viendo, por ejemplo, en membrana. Aquí está completamente delimitada. Aquí vemos que hay un chorro aquí de este lado y aquí hay también poquito, y también por ahí hay por otros estos lados. ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí está el protocolo este es el protocolo de inmunohistoquímica. Entonces, pues primero, como le digo, regularmente viene una hidratación viene una deshidratación, luego se puede poner en parafina para poder, es que tenemos que pensar que en la inmunohistoquímica, en la inmunocitoquímica, pues regularmente, si es un cultivo celular, pues las células no tienen una matriz, no tienen toda esta estructura extracelular, la cual pues tiene que penetrar básicamente el anticuerpo. O sea, si no llega el anticuerpo, pues entonces no vas a tener ninguna señal. Entonces, en este caso, no se utiliza tanto el lavado con detergentes, aunque sí se utiliza, puesto que si llega a núcleo, pues necesitas entonces que haya un poro en la membrana para que pueda penetrar el anticuerpo. En la inmunohistoquímica es muy necesario para justamente esta parte que es el epítope retrieval, para que el epítope, que es la zona en la cual el anticuerpo se va a pegar, pues se vea. O sea, sencillamente para que esté disponible a que pueda llegar el anticuerpo, ¿sale? Viene otra cosa que es el blocking, este del bloqueo, pues se da seguramente, pues se da con, ¿cómo se llama? Suero de bovino o con leche. Con leche entera. Esto es justamente para quitar otros sitios de señalización espuria y para únicamente dejar libre la zona del anticuerpo. Estas cosas pues se van dejando ahí, ¿no? ¿Cómo fue la palabra? Se van, ay, no, se me fue la onda, pero bueno. Se van incubando con cada una de estas cosas, tanto con el detergente como el anticuerpo primario, que aquí lo tenemos el anticuerpo primario, y esta es la horseradish o el DAP, ¿sale? Y entonces, pues aquí ya podemos hacer algunos otros movimientos para, por ejemplo, solamente para la inmunohistoquímica normal. Aquí nosotros ya tenemos la señal, pero aquí tú le puedes poner un segundo anticuerpo para ver algún tipo de zona. Se puede calentar aquí, por ejemplo. Aquí también se le puede poner otra cosa, entonces se vuelve a bloquear para que ya no haya otras señalizaciones espurias. Se le pone el anticuerpo secundario y se van haciendo otras variaciones, ¿vale? Tú le puedes poner la cantidad de anticuerpos que quieras. Aquí, por ejemplo, se tienen 3 anticuerpos, ¿no? Entonces, por eso justamente dice el triple inmunocitoquímica con los pasos del bloqueo, ¿sale? Entonces, como les había comentado, pues así es como lo tienes que ir haciendo. Primero bloqueas, lavas,
incubas y así son una serie de pasos que te lo van a dar, te lo van a ir, pues dando, ¿sale? Estos son los pasos para ir deshidratando. Regularmente son trenes de alcohol. Empezamos con alcohol, luego le vamos aumentando, luego le vamos cambiando y cambiamos a otro solvente que es el gileno. Esto de aquí es lo que le digo de la fijación, donde se tiene que delimitar las zonas de la proteína que nosotros vayamos a querer. Viene el calentamiento tiene como propósito, pues, desnaturalizar la proteína y liberar, o como dice aquí, mostrar el epítope, las zonas de interés que nosotros vayamos a tener, ¿sale? Y bueno, pues hay otros protocolos que puedes cambiar el pH dependiendo de lo que tú estés buscando o las otras conformaciones proteicas que tú vayas a tener. Y viene un redoblamiento de la enzima, pues al enfriarlo, o de la proteína, perdón, al enfriarlo. Entonces, pues va a ir abriendo o cerrando diferentes epítopes. En este ejemplo, en este caso, por ejemplo, pues justo se está calentando para que se desnaturalice y luego se vuelve a enfriar para que entonces queden diferentes zonas de la proteína y entonces tú ahí ya vas trazando dónde se está pegando el anticuerpo y ya vas a ir dándote una idea de cuál es la estructura de esta proteína, ¿sale? Esto que es, este es el bloqueo nuevamente, pues se bloquea, como les digo, con suero de bovino o con leche. También es uno de los baratos. ¿Para qué sirve? Otra vez para quitar los sitios no específicos de unión, para reducir el ruido, ¿vale? Otra vez el ruido, no lo vean, pues es como señales espurias, porque pues estás poniendo un montón de anticuerpos, pues se pueden pegar a otras zonas o entre ellos. Ahí puede haber varias cosas ahí. Entonces, bueno, pues todo esto se requiere hacer para poder limpiar nuestra zona y solo dejar lo que nos tiene de interés. Y bueno, pues ejemplos de inmunohistoquímica, pues hay un chorro. Por ejemplo, está apuntando a la enzima tirosina hidroxilasa, entonces esto es un estriado, por supuesto, de un ratoncito. Entonces, esto es hecho con la horseradish peroxidasa, entonces pues se ve café. Entonces, fíjense cómo pues está bien cafezoso, diciendo que aquí hay un montón de tirosina hidroxilasa. No hay como tal neuronas dopaminérgicas ahí, sino más bien están las terminales. Eso es lo que está visualizando. Lo podemos visualizar a lo largo del tiempo, otra vez, este tipo de técnicas. Aquí estamos buscando las células y estamos viendo cómo van cambiando entonces a lo largo del tiempo la expresión de estos complejos proteicos o receptores o cualquier cosa que tú le estés dirigiendo. Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar con este tema de inmunohistoquímica. Y voy a pasar a mostrarles esto que es imagenología de calcio. Nada más voy a cambiar de presentación porque tengo una más bonita. Entonces, pausa. Ok, entonces, bueno, continuamos con la imagenología de calcio. Entonces, esta es una de las técnicas bien, pero bien importantes y muy bonitas, en la cual lo que nosotros vamos a estar midiendo, esto que están viendo de fondo, es la imagenología de calcio. Entonces, aquí lo que podemos nosotros observar, vean por favor cómo ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un tejido vivo, por supuesto, con toda la bola de neuronas que tenemos aquí. Cada una de las neuronas está pintada de verde. Entonces, vamos a fijarnos en una, por ejemplo, en esta donde está la manita. Fíjense cómo aquí nosotros vemos cómo está con un brillo y fíjense cómo cambia la fluorescencia, ¿sale? Y no solamente en esta, sino podemos ver en muchas otras. Miren, esta de acá, cómo se prende completita. ¿Se dieron cuenta cómo, como que flashea? Y no solo, miren, y flashea a la par esta con estas dos. ¡Pum! Y esta de acá también. ¿Sale? Entonces, está increíble esta técnica porque, o sea, fíjense lo que estamos viendo. Estamos viendo la actividad neuronal de un montonal de neuronas, sale en vivo. Entonces, el análisis es muy importante en este tipo de técnicas, pero fíjense toda la información que podemos nosotros obtener, ¿sale? Entonces vamos a empezar a ver de qué trata esta técnica y por qué puede ser tan importante. Y bueno, para eso tenemos que entender nosotros que si bien nos han enseñado que el potencial de acción tiene una parte de sodio, de una entrada de sodio, bueno, esto que tenemos aquí es un potencial de acción, ¿sale? Esto es esto que tenemos acá. Estamos viendo cambios de voltaje.
Entonces vemos cómo cambia el voltaje y aquí se da el potencial de acción, luego viene el potencial eh, postpolarizante y luego viene ya otra vez el umbral, el potencial umbral. Esto ya lo vieron muy bien con el doctor Barral, no voy a ejemplificar nada de aquí. Únicamente vean lo que estamos viendo acá abajito. Cada parte del potencial de acción, aquí en A, tiene un correlato con la entrada de iones. En la subida del potencial de acción correlaciona con esta corriente entrante de sodio. Fíjense cómo va para abajo y luego aquí hay otra jorobita. Entonces, bueno, pues ahí son otros canales de sodio. Entonces, bueno, hay una corriente de sodio. Todo bien, lo conocemos nosotros. Se abren canales de sodio y pues entra sodio. Luego en la parte de la repolarización tenemos esta salida de corriente de potasio. Aquí está IK, que es corriente de potasio. Entonces aquí la tenemos, ¿no? Cómo va saliendo el potasio. Pero lo que nos importa con la imagenología de calcio, pues da, su nombre lo dice, imagenología de calcio, estamos viendo calcio. ¿Y dónde está el calcio? Bueno, el calcio también está en el potencial de acción, es algo que no sé si lo vieron con el doctor Barral, espero que sí, pero casi muchísimos de los potenciales de acción tienen por ahí una corriente de calcio. Y también para la liberación de neurotransmisores es necesaria la entrada de calcio. Y hay muchísimos procesos celulares que aumentan la cantidad de calcio. O sea, el calcio es muy importante por la señalización que conlleva a este, ¿sale? Y aquí en el potencial de acción no es la excepción. Aquí, fíjense cómo tenemos esta otra entrada de calcio que pues es bastante importante y esa es la que le da esta pequeña jorobita, esta joroba que tenemos aquí, que ustedes han de decir, ah, es una raya y un cambio en la raya. Sí es un cambio en la raya, generan un cambio en la raya, pero cambia la cinética y esto en una frecuencia de disparo, en la actividad neuronal es sumamente importante. Y ya lo vimos entonces en esta diapo, ¿no? En este videíto, como todos los cambios que estamos viendo ahorita, aquí mismo, compañeros, no lo estoy inventando, ahí lo están viendo, por ejemplo, este brillo que está teniendo estas neuronas, pues son entradas de calcio. Estamos sensando la entrada de calcio de la neurona. Básicamente es eso, ¿sale? Y lo estamos visualizando. Y la entrada de calcio, entonces, ¿de dónde puede provenir? Tanto del potencial de acción como liberación de neurotransmisores, como de procesos celulares, la liberación de calcio del retículo endoplásmico o la entrada de calcio de ciertos canales dependientes de voltaje de calcio o dependientes de otra cosa de calcio. No lo sé. Puede ser cualquiera, ¿sale? Entonces, pues ya que está este video, pues aquí se los voy a poner porque pues aquí ya está muy bonito. Entonces, esto es de Jove. Entonces, caray, según yo, no lo tengo. Entonces, a ver, déjenme suscribirme y más bien firmar y ahorita ya vemos este videito que está muy bueno. Ok, ahora sí, ya regresamos, ya me di de alta. Ay, no vean mi paso. Pues bueno, ya me di de alta, entonces ahora sí vamos a ver entonces, espera, en pantalla grande. Ok, entonces vamos a verlo. Este de Job está muy bueno, como les digo. Aquí es como les comentaba, que la entrada de calcio se puede originar dependiendo de muchísimos procesos. En este caso, por ejemplo, es para la liberación de neurotransmisores. Estos son canales de calcio de NIPQ regularmente, ¿sale? Entonces, además y ahí es donde se ve justamente, nosotros podemos ver la dinámica del flujo de calcio, ¿sale? En un tejido neuronal. ¿En qué se basa esto? Bueno, se basa en la creación, o más bien la expresión dentro de las neuronas de un quelante de calcio, ¿sale? Un quelante de calcio son moléculas que cuando sensan calcio, aquí ejemplificado con esta bolita, todo el dye, ay, me voy a regresar tantito, el fluoróforo o la molécula sensora, pues va a cambiar de forma y va a dar entonces un tipo de fluorescencia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo algunas aplicaciones, estamos viendo toda la actividad neuronal, cuando esto debe de ser un mono que está viendo estas partes, ¿sale? Unas rayas que van pasando ahí, entonces tú puedes checar la actividad neuronal, por ejemplo, con este tipo de aplicaciones y ver qué núcleos tienen actividad y qué núcleos no, ¿sale? Entonces, lo importante de esta cosa, de esta técnica, como les digo, es nuevamente de visualización, entonces tú requieres una buena cámara,
que pueda visualizar los cambios de fluorescencia y sobre todo, pues necesitas algo que mida ese cambio, esa entrada de calcio. Y ahí es donde viene esto que viene en el video, que es la bioquímica de los dye, de los sensores de calcio, básicamente, sale de las pinturas de calcio. Entonces, bueno, entonces va a haber muchos tipos. Este es uno de los primeros, el denominado Fura 2, que es un quelante de calcio. Entonces, cuando viene el calcio, este compuesto lo va a censar y va a cambiar, va a tener entonces un cambio conformacional. Esta es la zona de quelación de calcio. Entonces, fíjense cómo llega, lo pega y entonces cambia la zona fluorescente y tenemos este tipo de curvas. Fíjense nada más. Otra vez nosotros podemos excitar con cierta cantidad de luz y nosotros podemos entonces estar sensando la actividad de la entrada de calcio, ¿sale? Entonces, bueno, hay uno que es el Fura 2, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo esta neuroncita, aquí estamos viendo la fluorescencia, no sé si haya un cambio en la concentración, hasta ahorita parece que no hay ningún cambio, entonces, fíjense, ahí está cambiando, ¿ya se dieron cuenta? Ah, bueno, aquí lo estamos viendo a dos mediciones, 280 y 340. Entonces, bueno, esto es con el Fura 2. Necesitamos evidentemente ingresarlo de alguna forma. Entonces, también tú tienes un tejido o tienes tu cultivo celular y lo incubas justamente con estas moléculas. Entonces, estas moléculas penetran en las células. Fíjense, aquí ya lo tenemos. Ya luego lo lavas y ya lo puedes poner. Otra forma de hacerlo, pues es con la cirugía estereotáxica, como aquí está mostrando en este ratoncito. Tú le haces un trépano entonces al cráneo, como ya vimos la cirugía estereotáxica en otra clase. Entonces le inyectas justamente el colorante, ¿vale? En este caso puede ser el Fura 2, o incluso también ya hay ratones que tienen que ya pueden expresar también estos colorantes. Ya hay nuevos, ¿eh? Ya hay nuevos más bien dyes. Es que, ¿cuál es la palabra de dye? El colorante, bueno, la molécula sensora, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este es otra vez el Fura 2. Aquí tenemos una neurona cargada con Fura 2. Entonces le vamos a aventar entonces la luz correspondiente y ya vamos entonces a tener una diferencia. Se hace ahí un pequeño análisis para saber, para poder checar muy bien la emisión de estas moléculas. Entonces aquí me voy a adelantar tantito. Aquí, esto es básicamente lo mismo que vimos. El photobleaching que les había comentado es lo que sigue más adelante en el video. Que se había comentado con el Fred y con el Brad, que cuando tú estás estimulando muchísimo, la señal se debilita o se puede perder incluso. Entonces, es algo fundamental estar checando la frecuencia con la cual tú vas a aumentar cuando tú vas a mandar la fluorescencia y con qué fuerza o con qué poder de fluorescencia tú vas a estarle impactando en las neuronas, porque si no, pues se te va a ir el fluoróforo y entonces ya no vas a tener una medición buena, ¿sale? Aquí, bueno, estamos censando justamente dependiendo la concentración de calcio, pues va a ser la señal que vayamos a tener. Entre más calcio, pues vamos a tener mucho más señal, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos viendo, como aumentando la cantidad de calcio, pues vemos como la cinética pues va a ser muy diferente, ¿sale? Aquí estamos midiendo otra vez la fluorescencia. Entonces, ¿cómo se hacen neuronas? Bueno, según ahorita mostraron cómo se cargan a las neuronas. Entonces, aquí tenemos al indicador, tenemos a la molécula, al fluoróforo, ya se tiene ahí al fluoróforo. Ahí, bueno, se mezcla con Krebs, que es una solución cerebro artificial, cerebroespinal artificial. Entonces ya se tiene ahí el colorante, fíjense, ahí está en un cubreobjetos, ahí es donde están las neuronas y ya se pone y se carga, ¿no? Se carga. En otras palabras, se deja que el fluoróforo pueda penetrar dentro de esas neuronas. Entonces, en este ejemplo, les digo, ahí lo tienen ahí tienen a las neuronas unidas pues, este cubreobjetos. En el laboratorio nosotros teníamos la rebanada del cerebro, entonces le rebanas el cerebro y lo pones y ya dejas que cargue entonces con el fluoróforo. Y ya nada más lo lavas y ya lo metes ahí. Ahí está el lavado.
y entonces pues ya lo pones en el microscopio y vámonos, ¿no? Esta es una cámara, ay, qué bueno que se ve, miren, es una cámara que ya vieron con el doctor Barral, que es el que le va a proveer líquido extracelular o el líquido cerebroespinal artificial. Es un Krebs, un agua con sal, ¿no? Un montón de sales. Y ahí viene, por ejemplo, este creo que es el estimulador tal vez, o el medidor de algo. Y ahí tenemos un cultivo agudo de neuronas. Entonces, miren nada más qué bonitas. Ahí están las neuroncitas todas chulas. Y aquí tenemos entonces, pues, la fluorescencia. Aquí están comparando entonces dos señales, la de 340 nanómetros y la de 380 nanómetros. Entonces ahí no están activadas, no hay nada de fluorescencia. Lo que se ve es el cambio de la fluorescencia, cómo estaba antes y cómo va a estar después. Eso es lo que les digo, que tienen que poner justamente cuánto va a estar la frecuencia con la que tú vas a activarlo y la ganancia, o sea, cuánta de esa luz que se libere es la que tú vas a recibir. Eso es importante porque si se dieron cuenta en la primer diapo, como hay muchísimas neuronas, entonces de repente el ruido de fondo se puede confundir, tal vez una dendrita se puede confundir. Entonces, esto de la ganancia es justamente qué tan estricto eres en la señal que adquieres. Entonces, eso fue lo que puso ahorita la investigadora. Estas son las regiones de interés, tú vas delimitando, entonces, una neurona típicamente tú la vas a delimitar como un círculo, en el cual dentro de ese círculo, todo el cambio de fluorescencia dentro de ese círculo es el que tú vas a estar midiendo, ¿sale? Entonces, eso le conoces como región de interés. Esto que es cambios en la variable, el background, así estás ajustando justamente lo que le vas a restar, todo el ruido, la fluorescencia de fondo, se la tienes que restar. Ahí está coordinando, está viendo qué onda. Aquí está, no sé qué sea esto, supongo que es parte del protocolo. Y vamos a la fluorescencia. Y ahí está, fíjense, cómo aquí ya tenemos una fluorescencia. Y bueno, en este caso, como bien dice la investigadora, le están poniendo un fármaco para ver algún cambio. Pues ahorita les traigo algunos registros. Esto es una solución de potasio, esta ya se da al final, porque uno de los problemas que se tiene con esta técnica es que igual y tú dices, ok, yo voy a checar, imaginemos que todas estas neuronas son del, no sé, del estriado, ¿no? El que está relacionado todo el coso motor. Entonces tú mueves a la rata y dices, ay, no hay fluorescencia, no hay cambio de fluorescencia. Entonces, el movimiento de la rata no correlaciona con la actividad de las neuronas. Y ya. Sin embargo, tú no sabes si todas tus neuronas están muertas. Necesitas una señal que te diga, oye, ¿sabes qué? Sí están vivas tus neuronas. Por eso le pone potasio. Es lo que está haciendo ahorita esta investigadora, le está poniendo potasio para que todas se prendan y tú ya puedas identificar, pues cuáles estaban vivas. Ahorita vamos a volver a ver cómo viene la señal de potasio. Fíjense cómo todas se prendieron. Unas tal vez no se prendieron, estas están muertas, entonces ni se toman en cuenta. ¿Sale? Y pues ya se van adquiriendo las señales. Se tienen señales como esta que está aquí. Ay, ya lo quitó. Bueno, ahorita de ahí traigo y aquí está, fíjense. Entonces aquí está la entrada de calcio con el cloruro de potasio. Entonces fíjense cómo aumenta muchísimo. Aquí estamos viendo concentración de calcio. Entonces, bueno, pues aquí vienen algunas aplicaciones, que es pues para PatchClam, esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, pues eso es la imagenología de calcio. Entonces, fíjense nada más, en este video nosotros podemos ver cómo aquí estamos viendo una neurona, cómo está cambiando su fluorescencia. Si nosotros hacemos un PatchClam para ver la actividad de la neurona en función de potenciales de acción, pues podemos darnos cuenta cómo tiene ráfagas de potenciales de acción, fíjense. Y acá abajo, esto que tenemos acá, esta línea, es justamente el cambio en la fluorescencia. O sea, fíjense cómo ahí en este punto, ahí, me voy a regresar. Ahí está. En este punto no hay actividad. Ahí, va. Ahí, en esta parte. Fíjense cómo no hay actividad. ¿Sale? Véanlo muy bien y sean muy críticos. No hay actividad aquí, por lo tanto, pues no debería de haber cambio de fluorescencia, pero hay, ¿sale? Entonces, esto es lo que se tiene que restar. Bueno, esa es una forma de análisis.
lo que se utiliza aquí en este artículo de Carrillo Reed y en el Instituto de Fisiología Celular con los doctores, el doctor Vargas y este caso que es un registro del doctor Miguel Serrano, que él está ahí en la Facultad de Ingeniería, que él trabaja con esto de mecanografía de calcio, y amablemente me prestó estos registros. Lo que se está viendo es el cambio de la fluorescencia y únicamente esta subida. Eso es lo que correlaciona, si se dan cuenta, con los potenciales de acción. Voy a continuar con el videito. Ah, bueno, no puedo, como estoy en Zoom, pero ahorita que termine, ahí está. Fíjense cómo solamente cuando hay actividad neuronal, pues que se dan potenciales de acción, va a correlacionar con el aumento en la fluorescencia. Fíjense cómo empieza a subir la fluorescencia y llega a una meseta. Todo eso correlaciona con el potencial de acción. Ya la bajada, esa ya no importa, puesto que ya no es actividad. Entonces, esa no se debe de tomar en cuenta, o al menos en el análisis del artículo del doctor Carrillo Reed o del doctor Miguel Serrano, del doctor Calderón, incluso el que les dio la parte de técnicas computacionales. Ellos trabajaron con imagenología de calcio y lo que ellos toman justamente es el cambio en la fluorescencia y la primer derivada de ese cambio de fluorescencia, porque es el que correlaciona casi a la perfección con los potenciales de acción. Entonces, básicamente estamos viendo actividad neuronal a través de cambios en la fluorescencia. Oh, buenísimo, buenísimo. ¿Sale? Entonces, bueno, este es otro videíto donde estamos viendo estas señales. Entonces, así es la adquisición de una de estas señales de mecanología de calcio. Aquí supongo que ha de ser giro dental, tal vez. No le veo mucha, no le veo, no le entiendo muy bien. Si es del doctor Serrano, entonces seguro esto es corteza. Entonces, esto ha de ser corteza. Entonces, fíjense toda la actividad de la corteza. Entonces, lo que nosotros debemos de tener en cuenta son estos cambios. Entonces, fíjense, aquí se ve ahí, me voy a regresar. Ya, regresé mucho. No, esta no. Bueno, esta sí. Sí, 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 esta. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos que checar todas las neuronas en todos los frames. O sea, sí, el análisis de esa técnica es complicado, pero hay que estar checando. Entonces, ¿dónde se prende la neurona? Con, les digo, de la región de interés. Hay que delimitar la región de interés. Por ejemplo, aquí hay una neurona. Entonces, ¿cuánto tú vas a tomar de esto? Todo esto de acá grandote. Pero si hay una neurona de allá abajo, no te va a dar una señal diferente. Entonces, tienes que delimitar muy bien la zona que tú vayas a querer. Entonces, por ejemplo, aquí yo marcaría así una chiquitita donde está solo la mano y ahí en medio, ¿vale? Entonces, esa es tu región de interés. Entonces, así le vas haciendo frame por frame. Entonces, imagínate unos videos de media hora, pues échate el análisis de frame por frame. Esto es un frame, otro, y vas viendo entonces el cambio de las neuronas. Y lo vas marcando. Ahí se prendió esta de aquí, ya la marcas. Luego nos vamos al siguiente frame. Ahí ya se apagó y se prendió esta. Siguiente frame, se apagó y se prendió esta. Entonces te vas haciendo ojo de análisis. Se prendió esta. Y así te vas haciendo. Ojo de análisis. Y lo que vas a tener entonces va a ser algo parecido a esto. Estas son imágenes de tipo raster, donde nosotros vamos a tener la etiqueta de la neurona. Cada una de la neurona tú la vas a entonces a numerar, neurona 1 a la N, y cada una de estas neuronas pues va a tener un cambio en la fluorescencia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cambios en la fluorescencia. Y todo esto entonces tú lo puedes correlacionar con este tipo de gráficas muy bonitas, muy chulas, donde se ve en las ordenadas el número de neurona y en las abscisas el tiempo. Y aquí cada uno de estos círculos negros pues indica entonces actividad neuronal. Entonces, esta es una gráfica de tipo raster donde te dice, en este tejido, bajo estas condiciones y todo este chunche, pues tenemos esta actividad, ¿sale? Y aquí tenemos una imagen también de uno solo de los frames. Entonces, fíjense nada más todo cómo se prende todo esto. Entonces, el doctor Serrano trabaja con corteza. La corteza es difícil porque tiene un chorro de actividad, entonces sus análisis han de haber sido una locura. Aquí está otra vez, como vemos el cambio en la fluorescencia, lo que se asume que sean disparos. Esto se hace una deconvolución no negativa. En otras palabras, pasas de esta señal a otra señal. Y entonces tú ya tienes entonces el correlato en voltaje. Entonces tú ya tienes fluorescencia como voltaje. Aquí nuevamente tenemos la actividad es corteza motora. En eso trabaja Miguel. Entonces, la corteza motora, entonces aquí estamos viendo cómo pues hay
actividad normal, espontánea de imagenología en la corteza motora. Entonces, fíjense, así se ve una corteza, cuando ustedes no están haciendo nada. Bien bonito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues ya se tienen estas gráficas tipo raster. Aquí en este caso se puede ver la actividad, se puede hacer una sumatoria vectorial. Esto ya es parte del análisis, pero una sumatoria vectorial en este sentido para ver entonces los picos de actividad y una sumatoria también vectorial de esta parte para ver entonces la cantidad de neuronas activas en un bin de tiempo. ¿Sale? Entonces, eso te va a dar también información sobre la dinámica del tejido. Entonces, aquí, por ejemplo, el doctor lo que utiliza es la actividad de estas neuronas para poder crear unos ensambles neuronales. Los ensambles neuronales, pues son este tipo de cosas, ¿no? Es como la actividad de algún estímulo se va a pasar a otras neuronas y esto va a codificar entonces algún tipo de, pues, de movimiento, de señal o de pensamiento incluso. Entonces, en el cerebro es muy difícil que una sola neurona haga el trabajo, es casi imposible. De hecho, podría adentrarme y aventurarme a decir que es imposible. Casi todo se da por ensambles neuronales, o al menos la teoría, eso es lo que te dice, ¿sale? Entonces, bueno, pues estos son ejemplos de ensambles neuronales, cómo la actividad se va pasando entre grupos de neuronas. Y aquí están juntitas, pero bueno, tenemos que entender que básicamente un ensamble puede darse, si yo detengo aquí, fíjense cómo esta neurona con esta neurona, con esta neurona, con esta neurona, dispararon al mismo tiempo y se callaron al mismo tiempo. Entonces, es muy probable que esas neuronas sean parte de un ensamble, según la teoría hebbiana, que es lo que dicen aquí. Entonces voy a leer esto que dice. El circuito cerebral básico está formado por grupos de neuronas interconectadas, en donde las sinapsis que más se usan se refuerzan y las que menos se usan se debilitan. Ven, bien lamarckiano este rollo, ¿no? Fíjense, Lamarck tenía razón en esto. Bueno, si las sinapsis cambian su fuerza con el uso, entonces deberán de formarse grupos de neuronas conectadas de forma preferente, cuya actividad responde a un estímulo determinado. Entonces, esta es la clave, ¿no? Si las sinapsis cambian su fuerza con el uso, entonces el movimiento de una rata, que es, no sé, mover las manitas y hacerse así el grooming, pues seguramente lo hace muchas veces, entonces seguramente tiene un circuito y un ensamble neuronal ya bien específico ahí, entonces es posible ver cómo la actividad de que solo la rata le haga así, pues puedes ver entonces esa actividad en forma de ensambles y cómo se van pasando la actividad. ¿Sale? Y esto correlaciona con pues, el movimiento muscular. Entonces, bueno, aquí ya estas son cosas pues ya más de análisis de cómo se determina una red neuronal biológica. Primero se identifican las neuronas activas. Luego, una vez de que se identificaron las neuronas activas, se tienen que determinar los ensambles neuronales, en otras palabras, qué neuronas dispararon juntas y si estas neuronas forman parte de un ensamble. Para esto se utiliza la teoría de redes, que esa no la vamos a ver aquí. Eso ya es mucho de análisis, entonces si quieren checarlo, ahí está el artículo. Ahí se pueden aventar y checar todo lo que hay. Lo interesante es que de esta teoría de redes es que justamente te dice cómo unas neuronas que al parecer no tenían nada que ver una con la otra, pues puede que estén interconectadas, ¿sale? Y que forman ensambles de este tipo. Este grupo de neuronas pues correlaciona con algún evento, el que sea, y aquí tenemos otro ensamble. Entonces, fíjense cómo los ensambles son sumamente, pues como random. O sea, fíjense el naranja está ahí pegadito, junto con pegado con el verde y con el rojo. Y ojo, una neurona, por ejemplo, esta neurona naranja que está en medio de estas, forma parte de este ensamble, pero también puede formar parte de otro ensamble. O sea, evidentemente no una sola neurona puede, o sea, es solo de un solo ensamble, ¿vale? Eso es lo que se determina con esto, ¿no? Con los ensambles neuronales, como una sola neurona puede compartirse entre diferentes ensambles. Esto es básicamente lo mismo. Aquí es como, fíjense cómo estamos con el bin de tiempo y otra vez determinado la teoría hebbiana de decir neuronas que disparan al unísono están conectadas al unísono, entonces es muy probable que formen parte de un mismo ensamble. Entonces tú determinas qué neuronas están disparando al mismo tiempo, entonces fíjense, estas por ejemplo tienen una actividad correlacionada y tú ya con el análisis de redes
te diste cuenta que forman parte de un ensamble, entonces pues ya lo correlacionas con estas gráficas. Son diferentes gráficas. Esta es para determinar si hay ensambles neuronales y esta es la actividad normal. Aquí le estamos viendo la actividad normal en tres diferentes condiciones. Tal vez esta sea control, esta sea con un fármaco y esta sea sin el fármaco. Entonces aquí podemos ver cómo en control pues, están todas activas. Con el fármaco baja un poco su actividad y le quitas el fármaco y aumenta su actividad. Sin embargo, con este análisis podemos nosotros ir un poco más allá y decir, en control tenemos dos ensambles bien activos, ¿no? El ensamble rojillo y el ensamble azul. Y una vez que le ponemos nosotros el fármaco, estos ensambles se reconfiguran y ahora nos aparece un nuevo ensamble, que es el ensamble verde. Y entonces este ensamble verde no se mantiene cuando tú lavas el fármaco. Entonces, si el fármaco hace algo, no se activa canales de GABA, de glutamato, de calcio, de acetilcolina, dopamina, qué sé yo, entonces, bueno, pues ya te empiezas a dar una idea de, bueno, la dopamina está reconfigurando los ensambles, ¿sale? Entonces eso puede correlacionar con algo. No sé, ahí depende de la pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí Carrillo Reed, él únicamente caracterizó esto, él fue el que empezó a checar esta parte de los ensambles. Y aquí nuestro colega Pérez Ortega, Jesús Pérez Ortega, él, por ejemplo, vio la actividad en diferentes condiciones de aquí. No me voy a aventar a ver qué dice. Esto seguramente es circuito parkinsoniano, pero no, tengo que ver qué figura es esta. Esta sí no la ubico luego, pero bueno. Este, aquí estoy casi seguro que están viendo el estriado en condiciones control y en condiciones parkinsonianas, de Parkinson. Entonces, como hay muchísima más actividad. Pues aquí está. Pues fíjense, aquí está el estriado en control normal, cuando tú le pones NMDA, fíjense todos los ensambles que hay en el núcleo estriado, el requerido para hacer condiciones motoras. Cuando tú le quitas la corteza, así literal, agarras una rebanada y cuácatelas, le cortas la comunicación con corteza, cómo cambia el circuito, ¿no? Está buenísimo. Aquí con Parkinson, miren nada más cómo, de hecho, la actividad desciende, ¿no? O sea, es mucho menor la actividad, lo cual correlaciona con la clínica del Parkinson, ¿no? Que es, eh, es, es no poderse mover, temblor en la mandíbula, entonces todos los síntomas patológicos del Parkinson se observan en esto, ¿no? O sea, está buenísimo. Ya está el artículo, chéquenlo. Merece ser leído ese artículo. Y, por ejemplo, aquí bicinético, cuando tú le das el tratamiento para Parkinson, entonces pasas de rigidez extrema ahora a movimientos incontrolables. Entonces, lo que alcanzamos a ver es cómo está este actor Michael G. Fox, que él ya tiene disinesias inducidas por el EDOPA. O sea, es la consecuencia del tratamiento que se da para Parkinson. Entonces, fíjense nada más cómo también correlaciona todo el movimiento incontrolable con la actividad exacerbada y toda la bola de ensambles desorganizados y qué locura, hasta da ansiedad ver este circuito disinético. Y bueno, pues aquí viene, por ejemplo, una estimulación, cómo la estimulación puede cambiar justamente también pues todos estos ensambles. Aquí está cuando se da la estimulación. Aquí están viendo corteza, aquí está mostrando, qué bonitos, qué bonitas imágenes. Esto es otra vez cortesía del doctor Miguel Serrano. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo la red neuronal en el estriado, cuando la corteza activa el estriado, fíjense nada más cómo están los ensambles, cómo se ve la actividad, todo muy padre. Pero ahora comparado con el tálamo, cómo se compara la actividad entre la corteza, cuando la corteza activa el estriado y cuando la activa el tálamo, ¿sale? Entonces aquí podemos ver por teoría de redes cómo cada una de estas bolitas es una neurona y cómo se conectan, cada color representa un ensamble y cómo se están conectando entre las diferentes neuronas y los diferentes ensambles. Entonces, por favor, díganme si esto no es una locura, es una belleza, es cine. Y acá fíjense, ¿y cómo cambia con el tálamo? O sea, ni siquiera son los mismos ensambles, son diferentes, e incluso las interconexiones son diferentes, ¿no? Y les digo que el análisis es lo importante de esto, porque miren nada más, qué locura. ¿Cómo analizar esto, Dios mío? Bueno, pues es muy,
Es muy interesante. Y bueno, pues hay muchísimas variantes de esto, estudios in vivo, en la actividad espontánea, con un fármaco, con una patología. Uf, métanse a ver ahí que imagenología de calcio les viene un montonal de cosas, ¿sale? Y bueno, pues también hay con el doble fotón, la técnica que vimos anteriormente, donde incluso aquí ya tenemos, fíjense nada más esto, ay, si tuviéramos dinero. Ojalá este video se monetice y nos podamos comprar un doble fotón. Sí, cómo no. Pero bueno, aquí tenemos entonces un ratoncito con un microscopio y un doble fotón. O sea, imagínense un doble fotón en la cabeza de un ratón. ¡Ah! Carísimo, pero hermoso. Porque con el doble fotón, si recuerdan que se aventaban dos fotones, puedes tú entonces tener profundidad, lo que está buenísimo. Puedes tener una resolución espacial y puedes ver la actividad entonces en capas más profundas. ¡Mm! ¡Qué belleza, caray! Y bueno, pues eso es todo lo mismo de acá. Básicamente tú estás viendo la actividad en diferentes capas de la corteza, incluso puedes verlo mucho más abajo. Hay fluoróforos, o sea, cosas que se prenden cuando recibe calcio, que ya dan en luz infrarroja, en otras palabras, pues agarrar una rata sin hacerle un hoyo ni nada y nada más estarle checando ahí la actividad porque el infrarrojo se atraviesa tejidos. Ay, no, denme dinero y denos dinero para hacer estas cosas. Miren nada más. Esto es justamente actividad, no sé qué sea, actividad espontánea, no lo sé, pero aquí estamos a 700 micras. A 700 micras, vean la cantidad de neuronas que se pueden ver, la cantidad de información que hay. Uf, la cantidad de preguntas que podríamos responder. Hermoso, sencillamente hermoso. Hay en muchísimos modelos animales, esto es en el pez cebra, hay en ratones, en gatos, en todo lugar donde le puedas poner un cloróforo, pues ahí va a haber. Entonces, esto es en pez cebra, miren nada más qué belleza del pez cebra. Oh, oh, hermoso. Ah, bueno, estos son algunos algoritmos, bueno, estas son otras cosas. Esto ya no me voy a meter. Esto es justamente para determinar los ensambles. Esto es lo que les digo, que tienes que hacer una sumatoria vectorial. 1 y 0 es activo o no activo, entonces es una sumación vectorial. Haces una sumación también en este otro vector. Reduces el número de vectores. O sea, bueno, aquí ya es un análisis. Está sumamente interesante esto. Tal vez en algún momento de la vida podamos, una vez que yo ya haga todo este tipo de análisis. Les daremos una clase justamente de análisis justamente de imagenología de calcio para ver justamente cómo se analizan estas cosas, ¿no? Pero es otra vez, es reducir dimensiones y asignar entonces vectores a la actividad. Aquí tenemos lo mismo, aquí estamos viendo la actividad espontánea con bicuculina. Entonces esto nuevamente es de Miguel y en el laboratorio del doctor Vargas, créditos, por supuesto, saludos a ellos, que nuevamente amablemente me prestó su diapo porque yo se las puedo mostrar las imágenes, pero no hay como ver videitos, experimento, así, ¿no? Eso es lo bonito. Y bueno, ¿qué más? Esta es la participación, por ejemplo, de algunas interneuronas. También podemos ver solamente delimitar las neuronas, no solamente pues puedes pegarle a cualquier neurona que tú quieras. Aquí estamos viendo el efecto de la bicuculina justamente en la actividad neuronal, cómo va a estar cambiándose, qué es lo que le pasa, qué ensambles actúan, qué ensambles, fíjense, aquí está lo de abajo, clúster 1, clúster 2, o sea, los diferentes ensambles, cómo se activan las interneuronas. Está muy interesante este. Este es un futuro, el futuro son los indicadores fluorescentes de voltaje. Aquí sí ya imagínense ponerle un fluoróforo que cuando cambia el voltaje cambia la fluorescencia. Está muy bueno, ¿no? Y bueno, pues creo que nada más, ¿sale? Entonces creo que, pues, seguimos compartiendo, sí. Entonces, bueno, compañeros, creo que con eso terminamos ya esta clase de imagenología. Ya son 4:30, no he comido. Bueno, ahorita voy a comer. Y pues al rato la subo y ya creo que nada más les debo una última clase. Yo creo que la voy a hacer mañana porque
todavía tengo que trabajar en otras cosas, revisar tesis y demás cosas, pero bueno, pues muchísimas gracias. Ya nada más debo una. Entonces, pues preguntas, ahí está mi correo y ahí lo hacemos. No creo que nadie haya llegado a este punto, pero si llegaron a este punto, muchísimas gracias por verme. Estuvo muy largo, entonces, pues les agradezco mucho y nada más, pues que tengan bonito día. Yo me voy. Bye bye.